Hola, profe. Hola, buen día. Profe, está muteado. Ahí estamos. Hola, buen día. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí. Perfecto. Hola, Guadalupe. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Francisco? Bueno, ¿Cómo andan? ¿Bien? Con frío. Con frío, sí. Empezó el frío. Bajó la temperatura. Llovió, humedad, llovió, bajó temperatura y lindo día. Ya está. Asegurado el frío. Bueno, gente, vamos a arrancar. Antes, Alex, nosotros tenemos que decir algunas cositas con respecto a los grupos, ¿no? Sí, necesitamos definir los grupos. Entiendo que ustedes ya arrancaron, ¿no? A definir. Ya los tienen claros, creo, sí, ya los formaron. ¿Les Lo que sí, parece? un tema ahí, una cosita, mete un bocado, que es el tema de, creo que hay algunos alumnos que todavía no tienen grupo. Estaría bueno que ahora, bueno, con esto que va a decir Alexander, ya vamos alineándonos los alumnos que no tienen grupo para ya tenerlos todos ordenaditos. Está bueno. ¿Les parece, para hacer como más rápido, si en el Excel, en el Drive de Sheets compartido, agrego una columna de grupo? Y no, el tema es que van a ir, no saben el número de grupo. Ahí, Sí, no, se van a ir mezclando. sí, si no, Eh, claro. Que generemos un responsable, uno, que se cargue, podemos crear nosotros una nueva hoja, que cargue a los integrantes de su grupo, sin ponerle número, pero sí que los cargue juntos y les ponga, no le diga, este es un grupo directamente, grupo A, grupo E, lo que quieran, más o menos como se vayan cargando, el orden en que se vayan cargando, va a ser el grupo A, B, C o uno 2 3 vamos a hacerlo 1, 2 3 4 5 6, ¿no? Y bueno, y después vemos, después ya cuando una vez que tenemos los grupos, ya vamos a estar más ordenaditos con ese tema, ¿te parece? sí, me parece bien. Primero voy a pasar el link. Un minutito. Lo tenía ayer abierto el Excel, no lo encuentro ahora. Si no, ¿te parece, Alex? Yo voy arrancando y vos dejás el link por el chat y que ellos después se vayan acomodando antes del fin de la clase o al fin de la clase tomamos otra vez el tema y lo hacemos. ¿Te parece? Sí, vamos a hacer lo siguiente, me parece bueno. Em, yo voy a poner al costadito eh, una tablita, o sea, voy a crear una columna que va a decir grupo. Para después al costadito voy a poner una tablita que va a ser número de grupo responsable. ¿Está bien? O sea, la columna de responsable va a estar vacía al principio. A medida que van entrando, el primer responsable que entra se pone en el grupo uno. Ya el grupo uno quedó, digamos, tomado y ponen a todos los chicos del grupo uno. Entonces entra el segundo responsable y en el grupo 2 se pone como responsable y van todos los chicos del grupo 2. Entonces, Perfecto. que nadie se vaya poniendo como responsable de un grupo que ya está asignado. Igual al final de la clase lo vemos, pero vamos a hacerlo así, así se maneja de una forma más ordenada. Listo. Ah, qué bien ahí que trajo el link. Esperen Bien, un Matías. segundo que lo voy a Excelente. toquetear un toque. Bueno, entonces ahí está el link. Esperemos un ratito a que Alex le meta mano. Mientras, si te parece, Alex, yo arranco con la clase y después ya al final ya se pueden ir metiendo. Perfecto. Bien.
Bueno, otro tema importante, vamos a, ¿cómo es esto? Hoy vamos a hablar un poquito, en realidad vamos a hablar de la norma ISO 9001, de cada uno de sus requisitos. Vamos a profundizar en cada uno de los capítulos. Al final va a haber una actividad. También les vamos a contar un poco cómo va a estar ordenado y estructurado el trabajo práctico. La idea un poco este año, además de recomendaciones que fuimos teniendo el año pasado, capaz nosotros el año pasado habíamos tomado la decisión de tener como que los grupos los creábamos o los formábamos nosotros, principalmente porque era un momento de un contexto difícil, adaptarse a la pandemia en algunas cuestiones y capaz creíamos rápido y para salir rápido de problemas, crearlo nosotros. Hoy, bueno, ya los crearon ustedes. Generalmente siempre trabajamos así, pero bueno, el año pasado tuvimos bastantes conflictos por ese tema. Bastantes no, sino algunas recomendaciones o oportunidades de mejora de parte de ustedes. Eh, Así que bueno, tomamos ese punto y a la vez vamos a jugar un poco con, creemos que, o sea, yo creo por lo menos que la carga de la virtualidad recae en ambos lados, ¿no? O sea, hoy en día es como que el docente exige determinadas cuestiones de los alumnos y a la vez le pide que hagan actividades fuera de lo que es la cursada y le llena de trabajo práctico, y lo llena de más actividades y esto y lo otro. De hecho, también me he enterado de que hay clases sin dar nombres y tampoco quiero meterme en esa polémica, también de clases de docentes que hacen a los alumnos ver videos de ellos del año anterior o que los hacen leer material y que la clase sea una clase de consulta. Entonces, a mí no me gusta mucho eso, a mí me gusta un poco más que mucho se pueda aplicar acá, se pueda aplicar en lo que son las clases. Por eso también un poco lo que pensábamos tanto con Alexander como con Rodrigo es el tema de empezar a generar algunos trabajos prácticos que son presenciales, por así decirlo. Por ejemplo, lo que le vamos a contar un poquito en la semana que viene va a ser un trabajo práctico individual y presencial en donde también, bueno, nosotros los podemos coachear o ir acompañando en la resolución. La idea también es que puedan ir aplicando los conocimientos y no tanto que se lleven cosas para después hacerlos, obviamente en su casa, en un lugar donde estén, y sumarle actividades, sino tratar de potenciar un poco las actividades que se pueden dar dentro de la clase, ¿no? Así que bueno, la idea y la esencia un poco va a ser esa. Vamos a ver en qué trabajos prácticos lo podemos hacer así, en qué otros trabajos prácticos capaz seguimos con la metodología anterior. Un poco vamos a ir ordenándonos de acuerdo a esos temas. Seguramente después Alex le va a contar un poco mejor todos esos temas. Y bueno, ahora vamos a dar inicio a la clase. Así podemos ir tumbando todos los requisitos de la 9001. Alex, ¿algo que quieras decir? ¿O No, estamos ya, bien? ya pueden ir poniendo los grupos. Ahí dejé el Excel listo. No me toque la fórmula de que cuenta la cantidad de alumnos, por favor. Y nada, vayan poniéndose, así ya nos quedamos. Si hay alguno que se exceda, algún grupo que se exceda, que veo que están 6 o 7, bueno, lo vemos para tratar de equiparar con otros Exacto, grupos. exacto. Javier, estás activado. ¿Querés decir algo? No, no, perdón. Ah, pensé que ibas a decir algo. Ok, listo. Bueno, bueno, vamos a empezar entonces con la clase. No vamos a perder el tiempo. Así lo podemos cerrar este tema. Alex, fíjate que Victoria dice que no tiene acceso al link. Ah, porque está puesto solo para... Espera, un segundito. Dale. Estaba Bueno, validado solo para los de FRA. vos lo podés editar, sí, ¿no? Sí, sí. Los permisos, perfecto. Bueno, entonces yo voy a arrancar. Bueno, la semana pasada nos quedamos en esta filmina. Esta filmina habla de la estructura de los capítulos de la ISO 9001. También se le dice que es una estructura de alto nivel. ¿Por qué se dice que es una estructura de alto nivel? Bueno, un poco se basa en lo que es la filmina, una filmina que vimos, que habla de que todas las normas son compatibles, ¿sí? Entre sí.
un poco lo que está buscando ISO en general con todas las actualizaciones y nuevas normativas que va sacando, es tratar de alinear todas las normas para que se pueda generar esa sinergia o esa complementariedad que se da entre, por ejemplo, la 9001, la 14001, la 45001, etcétera, que como les dije, es lo que representa un sistema de gestión integrado. Y si ustedes pudieran ver esas tres normas, por ejemplo, los capítulos estarían distribuidos de la misma forma, ¿sí? Es decir, yo si leo los capítulos solamente, no sabría identificar qué norma me estoy refiriendo, ¿sí? Principalmente lo que habla de 9001, 14.000, o sea, medio ambiente, calidad y lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Después la profundidad que se le dan y lo que más cambia van a ser estos dos capítulos, que son apoyo y operación, que a veces puede cambiar el nombre en otras normas, pero tienen la esencia de ser lo mismo que veníamos hablando antes y más en lo que tenía que ver con el mapa de procesos, que habla de que apoyo, el capítulo 7 de apoyo, habla de lo que tiene que ver con procesos de apoyo, de soporte a los procesos principales, que en lo que es la 9001 lo llaman operación, ¿sí? Entonces, en el 7 y 8 puede cambiar en algunas cuestiones particulares, pero en definitiva la estructura de la mayoría de los capítulos es la misma, ¿sí? 7 y 8, como les dije, varía, y principalmente del 4 al 10 es donde van a estar planteados los requisitos de la norma. Ya del 1 al 3 hablan, como bien pueden ver ahí, todo lo que tiene que ver con objetivo y campo de aplicación de la norma, en este caso la ISO 9001, algunas referencias de normas en las que se puede llegar a apoyar la 9001 en este caso, y términos y definiciones asociadas a generalmente los conceptos que se van a trabajar en los requisitos o en los capítulos siguientes, ¿no? Bueno, en definitiva, esta es la estructura y como pueden ver, también lo que tiene que ver con el capítulo 6 va a estar relacionado, si se acuerdan de lo que es lo que era el ciclo PDCA, Plan Duchecac o PHBA, planificar, hacer, verificar, actuar. El capítulo 6, como vimos en el mapa de procesos de la 9001 cuando lo mostré en filminas anteriores, el capítulo 6 va a ser todo lo que es plan, el capítulo 7 y 8 van a ser lo que es do, el capítulo 9, que es evaluación de desempeño, es check o control o verificación de los cambios o de la planificación oportunamente implementada en los capítulos 7 y 8. Y es la mejora, en definitiva, que lo que tiende a decir es, bueno, si el cambio fue positivo, es planteado como una mejora, o si pueden detectarse nuevas oportunidades a partir de esa mejora, también entraría dentro de este capítulo 10. Un poco es, o si se tiene que volver atrás también, ¿no? O sea, si el cambio no sirvió, no aportó, no generó valor, bueno, también eso puede llegar a generar un impacto. Y bueno, en el capítulo 10 se decidirá si se va para atrás, se mantiene o se va para adelante, ¿sí? Un poco esa es la estructura. Y en el capítulo 5 es como que en base al liderazgo, y de hecho vamos a ver que el compromiso de la dirección, en definitiva, o sea, tanto los directores como el presidente de la organización, lo que fuera, siempre tiene un impacto muy, muy sustancial en lo que tiene que ver con la implementación de un sistema de gestión. ¿Por qué? Porque en definitiva es como que esto es lo que genera el cambio, esto es lo que genera que se puedan proveer recursos, esto es lo que genera que se pueda planificar, esto es lo que genera que se puedan implementar la planificación o aplicar la planificación en un tiempo determinado. Y posteriormente, obviamente, evaluar el desempeño y ver si hay nuevas mejoras o si la mejora implementada sirvió y aportó valor, ¿no? Entonces, en definitiva, todo se apoya en el capítulo 5, que es el del liderazgo. Ya comenzando un poquito con lo que tiene que ver con los capítulos, vamos a ver el capítulo 4, digo, el requisito 4.1, que en definitiva es la comprensión de la organización y todo su contexto, ¿no? Para esto, lo que lo que plantea este requisito es, en definitiva, analizar, ¿sí?, todos los factores internos y externos que pueden llegar a afectar a la organización, ¿sí? Entonces, frente a este análisis de todos los factores internos y externos que afectan a la organización, yo puedo realizar distintos tipos de análisis, ¿sí? Lo que generalmente se aporta o se busca o se quiere lograr es, o lo que muchos quieren implementar es hacer, bueno, planteemos un análisis FODA, ¿no? O sea, en definitiva, analizamos fortalezas, debilidades como factores internos y oportunidades y amenazas como directamente factores externos. A partir de eso pueden surgir cuestiones que pueden ser subsanadas o tratadas o minimizadas o evitadas, mitigadas en cuanto a riesgos,
o pueden surgir oportunidades, ¿sí? Para proyectar y tomar nuevas decisiones o diseñar nuevas estrategias, ¿no? Pero también pueden haber factores externos, como puede ser, no sé, la recesión, crisis política, crisis económica, problemas con las importaciones o restricciones a las importaciones, etcétera, que seguramente van a haber factores que no se pueden cambiar, que nosotros no podemos tomar acciones, ¿sí? Se tengan que asumir. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En definitiva, muchos plantean o realizan un análisis FODA. Yo les voy a ir mostrando y mechando con algunas cuestiones que fui realizando en algunas empresas. Esto que les voy a mostrar es un análisis de riesgos y oportunidades estratégicas. En este caso, vamos a ver el primer punto, que justamente está asociado a este requisito. Es de una empresa, esta es una empresa de software, que en definitiva, lo que en este punto lo que se puede plantear es lo que es una matriz pestal, ¿sí? Una matriz pestal, como bien lo dice Susila, es analizar los factores o los aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales que pueden llegar a afectar a la organización. En definitiva, se analizan estos aspectos tanto internos, con asuntos internos o con factores internos, como con factores externos. A partir de esto se pueden asignar y se puede trabajar en conjunto con la organización y se pueden analizar posibles riesgos y posibles oportunidades, ¿sí? Como pueden ver acá, por ejemplo, en los aspectos sociales, un riesgo, uno de los primeros riesgos que fueron identificados, para que voy a hacer un poquito más de zoom, a ver si lo pueden. Ahí. Uno de los riesgos identificados, por ejemplo, en este caso, en esta organización, fue que el staff con el que cuenta, en este caso, la empresa de software, no es lo suficientemente amplio, ¿sí? Por otro lado, una oportunidad fue que el ambiente es joven, es proactivo y con actitud y conocimiento para aportar ideas y generar proyectos, ¿sí? A partir de esto pueden surgir distintas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en la parte ambiental también se analizan aspectos de infraestructura. Esta organización contaba en su momento con tres oficinas. A medida que fue avanzando en su momento la crisis en Argentina y demás, tuvieron que reducir su infraestructura a dos, entonces ya no podían o no contaban con el mismo espacio para desarrollar actividades. Entonces, a partir de esto se empiezan a ver determinados riesgos, ¿sí? Determinados factores o asuntos que empiezan a afectar en cada uno de los aspectos, ¿no? De los aspectos sociales, ambientales, legales, políticos y demás, que terminan condicionando a la organización, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Bueno, esto sirve para justamente empezar a trabajar y empezar a ver cómo se puede fomentar la resolución de estos riesgos o el tratamiento de estos riesgos o qué acciones se pueden diseñar para estos riesgos que son inminentes o que algunos ya están sucediendo y cómo se pueden potenciar, ¿sí? Lo que son las oportunidades. Por ejemplo, no sé, en este caso, en el factor tecnológico, la oportunidad 31 tenía que ver con conocimiento sobre tecnologías y métodos innovadores, ¿no? O sea, ellos estaban trabajando en su momento con lo que tenía que ver con inteligencia artificial y determinadas cuestiones y estaban desarrollándolo con determinados potenciales clientes que le permitían justamente ir apoyándose y creciendo en esta rama y adelantándose a muchos que todavía estaban como quietitos en ese aspecto. Entonces, el primer punto, la aplicación o la implementación directa de este primer requisito que vimos de la norma, es directamente la generación o el análisis del contexto de la organización. Ahora ustedes me dicen, bueno, ¿y esto con quién lo trabajo? ¿Ustedes con quién lo trabajarían esto? ¿Hay alguien? Sí, sí. ¿Sí, sí? ¿Sí, sí? ¿Y damos respuesta? No entendí No, no, estoy la pregunta, pensando lo que Martín. dijiste. Bien, ¿Con quién lo trabajás dentro de la empresa? ¿Quién sería el referente a elaborar estos temas? exactamente, Francisco. Procesos no sería, profe. Bien, Paloma tiró procesos. Yo ¿Alguien trabajo en más? procesos, por eso. ¿Vos trabajás en procesos? Sí, Ah, y, bien. y hacemos este tipo de cosas. Matriz de impacto, puntos de dolor, FODA. Bien. Bien, espectacular. Bien, ¿aplicaste alguna vez la matriz pestal? ¿El No, análisis pestal? no. ¿No? Bien. No. Bueno, te puede llegar. Arranqué ayer en otra empresa en procesos, así que capaz que lo aprendo. Ah, bueno, o capaz te puede servir. Perfecto, genial. Bueno, Paloma dijo procesos. ¿Alguien más? Francisco, vos Son estabas pro- hablando.
Compro procesos. Comprás procesos. ¿Alguien más? Bien. Bueno, nos quedamos con 2. Este año estoy teniendo un grupo callado. El año pasado hablaban sin parar. Vamos a activar un poco, dale, vamos a despertar. También con recursos humanos tenés que algunas partes del análisis, ¿no? Bien, bien, Javier. Vas abriéndote por ahí. Está perfecto. ¿Algún otro? Bueno, se quedaron ahí. Bueno, está todo muy bien planteado. Procesos es un muy buen área. Recursos humanos también tiene un impacto. Yo creo que, en definitiva, creo que procesos, enmarcado también con calidad, si quieren, procesos de calidad o calidad, recursos humanos trabajando, creo que son los que llevarían adelante este documento y lo estarían analizando, ¿sí? En definitiva, esto tiene Auditoría que ver. interna. Auditoría interna, bueno, si hay un área de auditoría interna, también podría ir aportando determinadas falencias que se pueden ir encontrando dentro de la organización y que pueden llegar a sumar a estos aspectos, porque auditoría interna en definitiva te estaría aportando información, sí, en definitiva de las auditorías que ellos fueron realizando, fueron recabando información y te puede llegar a aportar alguna cuestión estratégica, ¿no? Capaz auditoría interna también te estaría aportando mucha info en lo que tiene que ver con riesgos operativos, ¿no? Al estar recorriendo la planta, al estar viendo documentación y demás, pueden llegar a ver determinadas cuestiones que capaz que salen de la diaria y que capaz las personas que, como vimos antes, están metidos en lo operativo, no lo encuentran o no lo pueden hallar rápidamente, ¿no? Está bueno. Si hay Así un que departamento de seguridad e higiene, yo también iría a preguntarles, ¿no? tal cual, sería también un buen trípode y si se está metiendo también, se pueden meter también con sobre higiene, se pueden meter medio ambiente también, así que desde ese lado, creo que todas esas áreas podrían llevar tranquilamente esta matriz, podrían aportar mucho valor. En el mundo de las pymes, generalmente, estas son las áreas que, muchas áreas de estas no existen procesos, generalmente no existe, salvo que sea una mediana tirando a gran empresa. Pero también puede existir. Y después también recursos humanos, generalmente también muchas veces en parte lo absorbe calidad y en parte lo trabaja también un área contable / recursos humanos o administrativo. Muchas veces, lastimosamente, la parte de recursos humanos termina cayendo en la parte de, bueno, yo soy un gran área administrativa copiadora de legajos, y cuando empieza a crecer ese área es cuando empiezan a fomentarse lo que tiene que ver con capacitaciones, con formación al personal, con que hagan cursos, con premiar a la gente en base también a capacitaciones y demás. Todas estas áreas que ustedes fueron contando, creo que serían los que agarrarían el documento y le meterían mano. Ahora, para nutrirse de información, justamente, la base, o por lo menos como siempre yo lo fui manejando, es, si bien siempre hay que empezar con los mandos medios que te pueden dar información, por ejemplo, compras te puede comentar sobre las trabas aduaneras, producción te puede hablar sobre la falta de personal o la rotación del personal, o que el personal los lunes y los viernes no aparece por la planta, o también te puede plantear que muchas veces no se llega con los requerimientos de tiempos que te puede llegar a imponer la dirección o ventas, que muchas veces te dicen necesito esto para ayer, y bueno, lo tenés, y vas a requerir tiempo y a veces tenés faltantes de producto o de materias primas, entonces tenés que salir con compras a ver qué comprás, y compras te dice, bueno, pero me están apurando, entonces tengo que salir a comprar cualquier materia prima y no la que justo compramos siempre o al proveedor calificado, entonces le compramos un proveedor secundario. Y después calidad te dice, no, pero a la vez ese proveedor secundario nunca lo evalué, nunca lo analicé, nunca lo audité, no sé ni cómo produce, andás a ver el producto que estamos metiendo adentro, la materia prima o el insumo que estamos metiendo adentro de nuestra planta. Entonces, uno puede llegar a recabar un montón de información que está buena, que los mandos medios seguramente te van a dar, y obviamente después uno tiene que ir a trabajar esto con la dirección, ¿sí? O sea, es fundamental, y acá empieza a aparecer lo que es el compromiso de la dirección. Recabar toda esta información te sirve básicamente para diseñar estrategias. Y esas estrategias van a ser una bajada de línea que viene de arriba hacia abajo. ¿Sí? ¿Sí? A lo sumo, los mandos medios darán soluciones o propondrán estrategias o soluciones, pero en definitiva quien va a dar el visto bueno, quien lo va a trabajar, va a ser la dirección, ¿sí? O el presidente de la organización. Entonces la idea siempre es,
acercar una propuesta, acercar una serie de riesgos y oportunidades que fueron canalizándose a través de los mandos medios, pero obviamente después ir analizando a profundidad con lo que tiene que ver con la dirección, a ver qué te propone, qué es lo que tienen ellos como riesgos, qué es lo que tienen ellos como posibles oportunidades, porque hay un montón de estrategias internas que se están diseñando, que la diseña la organización y que muchas veces no las abren en la totalidad, que justamente de ahí pueden salir soluciones, ¿no? Soluciones hasta a problemas que son pormenores para ellos, pero que sí son problemas grandes para los mandos medios. Y que a la larga también terminan impactando en la dirección, porque en definitiva todas estas cuestioncitas que les estoy comentando, que te las pueden traer distintas áreas, también después eso termina generando que se te pueda caer un gran cliente o que tengas un cliente inconforme en general con tu forma de trabajar. Entonces, está bueno prestarle atención, está bueno darle este análisis y está bueno trabajarlo fuertemente con la dirección, ¿no? A partir de eso pueden surgir desde, no sé, de la posibilidad de tomar créditos de parte del Estado en su momento con el Ministerio de Industria y Producción. Han salido también mejoras de lo que tenía, como les comenté la vez pasada, mejoras de reuniones de equipo para trabajar planes de mejora, reuniones hasta análisis de posibles meterse en determinados rubros o determinados segmentos de clientes que no estaban siendo analizados. Me ha pasado también de analizar, de cambiar estrategias de pasar de ser revendedores de un producto a trabajar a lo que tiene que ver con especializarse en diseñar soluciones para los clientes. Entonces, la verdad que está bueno, depende mucho de cómo lo trabajes, depende mucho de qué es lo que es y que lo analices muy a profundidad entendiendo la organización, ¿no? Si uno entiende la organización y se va metiendo con el personal, se va metiendo con los mandos medios y se mete con los directores y presidentes de la empresa, va a recabar mucha más información y este documento se hace muy nutritivo. Lo que tiene de interesante este documento es que si bien es un análisis tipo modo anual, o sea, tiene una periodicidad de forma anual, la idea es que esto se desprenda después, las soluciones que se desprenden de acá, en un documento que pueda ser un documento vivo, ¿no? Que tenga un análisis y un seguimiento constante, ¿sí? Eso es lo interesante y lo que se puede sacar de este tipo de documentos. Bien, ¿alguna duda? Bueno, continuamos entonces. Bueno, con respecto al 4.2, como bien dijimos, como bien vimos antes, obviamente hay factores, hay asuntos, hay cuestiones que afectan a la organización, pero hay un actor, ¿sí? Hay alguien, una parte interesada en este caso, que tiene una influencia, ¿sí? O que tiene una injerencia sobre la organización y que la afecta de alguna forma, sea positiva o negativa. Entonces, a partir de esto es que uno empieza también a analizar las partes interesadas de la organización. Y no necesariamente tienen que ser los trabajadores, los accionistas o el director de la empresa y el cliente y el proveedor. Hay un montón de partes interesadas que de alguna forma influyen positiva o negativamente y que tienen requisitos o tienen intereses en mi organización por alguna cuestión y que me influyen y que me afectan positiva o negativamente, vuelvo a repetir. Entonces, puede ser el cliente, obviamente pueden ser los proveedores, puede ser el sindicato, pueden ser la legislación vigente o el gobierno de turno, el equipo de accionistas, el personal en general, bancos, lo que tiene que ver con el entorno, o sea, en lo que tiene que ver con el entorno en donde está emplazada la planta, o también la competencia. Por ejemplo, me ha pasado muchas veces que se han acercado clientes a una empresa en donde no nos tenían tan bien vistos a nosotros. Nosotros habíamos mejorado mucho a través de la implementación de una norma, la ISO 22000, que es una norma de inocuidad en los alimentos, y lo que sucedía era que frente a, por ejemplo, lo que tenía que ver con nuestra competencia, estaba muy afectada por el sindicato. El sindicato se había metido adentro a full, había frenado la planta, tenían constantemente paros, no dejaban entrar al predio de trabajo, etc. Y nosotros no. Entonces, el sindicato influyó de alguna forma también en la competencia, ¿sí? Y a nosotros eso nos terminó generando algo positivo porque nuestro cliente que antes elegía la competencia empezó a trabajar con nosotros porque nosotros éramos fasonadores, o sea, nos tercerizaba un proceso que era de fraccionado de aceite y nosotros le fraccionábamos el aceite mucho más rápido, teníamos mucho más mucho más vehículos de transporte y demás, entonces podíamos transportar rápidamente
a los clientes que ellos definían, o transportarles, sí, a los clientes que ellos querían, que nuestro cliente quería, o sea, los clientes de nuestro cliente, se lo transportábamos rápidamente, fraccionábamos su aceite que venía a granel de a 30 toneladas, nosotros en tanques lo fraccionábamos en bins, que son como cubículos en donde de 1000 litros, en donde uno puede meter aceite por 1000 litros, y lo distribuíamos rápidamente, pues teníamos una flota de camiones bastante grande. Entonces, se podía distribuir, se podía hacer más fácil, lo hacíamos más rápido, lo hacíamos eficientemente, llegábamos con tiempos, y no generábamos, en lo que tiene que ver con la industria alimenticia, la contaminación del producto, que también genera bastantes problemas, ¿no? Teníamos una planta bastante limpia. Entonces, fíjense cómo determinadas cuestiones empiezan a tener una injerencia o sea, empiezan a afectar a la organización o a la competencia de esta forma, ¿no? Después, por ejemplo, tenía otra organización que vivía de créditos, ¿no? O sea, de repente los proveedores eran muy grandes y sus clientes eran muy chicos, ¿no? Entonces, esta empresa que estaba en el medio, que era una mediana empresa, lo que hacía era, los proveedores grandes tenían plazos de pago, o sea, plazos de cobro, o sea, nos cobraban a los 30 días como mucho. Y en cambio nosotros, con nuestros clientes, que eran todos chiquitos, pero eran un montón, le damos plazo de pago o iniciamos, o sea, queríamos cobrar hasta dentro de entre 60 y 90 días. Entonces, ese gap de tiempo que se generaba era pérdida total nuestra, porque nosotros teníamos que sacar plata de algún lado. Entonces, jugaban mucho con la estrategia de los bancos, tomando crédito y ahí pagándole rápido a los proveedores y después solucionarlo rápido con los clientes, ¿no? Entonces, ahí también uno puede ver cómo una parte interesada como el banco tiene una injerencia en mi organización. Así puede haber 1000 ejemplos de cada uno. Obviamente que los clientes y los proveedores son los que tienen mucha más injerencia y tienen peso específico mucho más grande, pero obviamente todo el resto de las partes interesadas afectan gravemente a favor o en contra, ¿no? Después, otra, por ejemplo, una planta en donde también hice un laburito, en donde también la planta estaba emplazada en el medio de Villa Lugano. ¿Qué sucedía? Los vecinos estaban podridos de plantas que había alrededor. De hecho, todo en Lugano está lleno de plantas. Entonces, ¿qué sucedía? Los vecinos se quejaban. Entonces, constantemente nos inventaban alguna, que tirábamos desechos industriales en lo que tenía que ver con los contenedores de basura urbana. Teníamos miles de problemas y eso terminaba cayendo en que venían inspecciones constantemente y perdíamos un montón de tiempo y muchas veces venían de una forma muy, muy abrupta y muy bruta, ¿no? A hacer la inspección. No es que caía un inspector ni nada más, a veces caía hasta la policía porque hacían cualquier tipo de denuncias. Entonces, todas estas cuestiones te afectan, obviamente te condicionan, y vos lo tenés que analizar, ¿sí? Entonces, a partir de eso surge lo que es también otra matriz, que es la matriz de partes interesadas. Las partes interesadas, en definitiva, analizan cada una de las partes, en tanto internas como externas. En este caso, por ejemplo, están las internas, que tienen que ver con lo que es diseño y desarrollo, operaciones, la parte comercial, administrativa, la de calidad, el presidente de la empresa. Pero después hay otras cuestiones externas, como puede ser un socio estratégico, los clientes y distribuidoras, los clientes finales, la competencia, el gobierno de la ciudad, porque estaba metido, o sea, la empresa está en la ciudad, empresas vecinas, proveedores, fuentes de financiamiento, clientes de exportación, etc. Entonces, la idea es analizar un poco tanto las partes interesadas como los requisitos que tiene cada una y ver cómo se da esa retroalimentación y el intento, obviamente, de cumplimiento de esos requisitos. La base del análisis de las partes interesadas es ver qué tanto se está cumpliendo con los requisitos de las mismas y cómo estas partes interesadas afectan, en definitiva, también con el análisis de contexto, con estas acciones o con estos riesgos y oportunidades a la organización, ¿sí? Entonces, esta es la forma de cumplimentar con este requisito, una de las formas, pero también es la forma de hacer un análisis interno de cuáles son los riesgos y oportunidades y quiénes son los que están generando estos riesgos y oportunidades, quiénes son estas partes interesadas que tienen un afectar distinto en la organización, en nuestra organización, y a partir de eso, qué acciones o qué estrategias vamos a diseñar, ¿sí? Entonces, el qué está en el análisis de contexto en el 4.1 y el quiénes, ¿sí? Y está en el análisis, en el requisito 4.2, ¿sí? Bien.
En base a esto, hasta ahora tenemos las partes interesadas y tenemos un análisis de contexto general de la organización. Acuérdense que el capítulo 4 habla de contexto de la organización solamente, por lo tanto vamos a estar viendo todas estas cuestiones que hacen al entorno y a lo que comprende el alcance de nuestro sistema de gestión de calidad, ¿no? Por eso el 4.3, el requisito 4.3, ya habla de lo que tiene que ver con el alcance del sistema de gestión de calidad. En definitiva, cuando se habla de alcance del sistema de gestión de calidad, se habla de todo lo que es, en base al proceso misional, o sea, la misión de la organización, definir, bueno, cuáles van a ser los procesos que se van a ver afectados, ¿sí? dentro de este sistema de gestión de calidad. Como yo les dije, uno puede condicionar bastante cuáles van a ser esos procesos. A veces uno puede definir que van a ser todos los procesos de una organización. Hay veces que uno va certificando a medida que va avanzando y estandarizando determinados procesos dentro de la organización. He escuchado hasta organizaciones que, no sé, tienen varias líneas productivas y certifican una línea productiva en vez de toda la planta, ¿sí? Hay miles de estrategias, hay miles de vueltas. Cada organismo de certificación tiene su vuelta, su forma de vender, ¿sí? En definitiva esto, pero la esencia para mí es ir acercándose siempre a la certificación total de la organización, ¿no? Y para eso hay que identificar lo que son, lo que hemos hablado, los procesos principales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, procesos principales, como hemos visto la vez pasada, pueden ser los de comercialización, los de diseño y desarrollo, los de producción, lo que tiene que ver con distribución y almacenamiento, o sea, la logística interna y externa, todo lo que tiene que ver con servicio de postventa, ¿sí? Y a la vez, todo lo que tiene que ver, que engloban, ¿sí? A determinados productos y servicios, ¿sí? Para determinado segmento o para determinados clientes, ¿sí? Los clientes pueden ser clientes finales o pueden ser clientes que son empresas que directamente reciben nuestro producto y le ponen su etiqueta de su marca, que es una marca reconocida, y directamente eso lo llevan a una farmacia, a una góndola, a una concesionaria, lo que fuera, y ya directamente lo están vendiendo, ¿sí? Entonces, en definitiva, cuando uno quiere definir un alcance, piensa en esta estructura, ¿no? O sea, muchas veces un alcance está definido en una o dos o tres oraciones, un párrafo en general, que engloba lo que son los procesos principales, los productos y servicios y el mercado. Entonces, por ejemplo, un ejemplo sería comercialización, diseño y desarrollo, comercialización, producción y servicios de postventa de tales productos para tal mercado, ¿sí? Entonces, un ejemplo que podríamos dar, y que yo les dejé acá, creo que esta es una empresa, a ver, ya les digo cuál es. Sí, es una empresa que hace mezclas vitamínicas y suplementos dietarios, ¿sí? Esta empresa no la conocen porque no está en góndola, no aparece en ninguna farmacia, no aparece en ningún lugar. Sin embargo, le provee, ¿sí? A la industria alimenticia, a la industria farmacéutica y demás, ¿no? Este es un manual de calidad. En este manual de calidad se definen todos los requisitos, a la vez se definen objetivos de calidad y se define también lo que es el alcance, ¿no? Estamos acá, sí. Y el alcance, que es lo que estamos hablando recién, por ejemplo, para esta empresa, para el proceso que van a certificar bajo la ISO 9001, ven que acá está, dice, figura la ISO 9001, es el desarrollo, producción, comercialización, distribución y servicio técnico de mezclas vitamínicas y suplementos dietarios, ¿sí? Entonces acá tenemos los procesos principales, como les dije, de mezclas vitamínicas, que es el producto, y suplementos dietarios, que también es producto, ¿para quiénes? Para la industria alimenticia, ¿sí? Y por otro lado hay otro proceso que está siendo enmarcado, que es la comercialización y fraccionamiento de materias primas y aditivos para la industria alimenticia, farmacéutica y cosmética, ¿sí? En definitiva, acá podríamos separarlo así. Así se ve. Así, como dos alcances totalmente distintos, por así decirlo, o distintos, que abarcan procesos, abarcan productos, en algunos casos que son parecidos, pero en otras cosas no. O sea, en este caso se fraccionan materias primas y aditivos, es directamente fraccionado de distribución, y en este caso se le da un valor agregado porque está lo que tiene que ver con producción, lo que tiene que ver con desarrollo,
Y en este caso, servicio técnico no es postventa, como lo veníamos viendo antes, sino que servicio técnico tiene que ver con el asesoramiento a la hora de desarrollar, ¿sí?, un determinado producto que sea requerido por el cliente, que esté asociado a mezclas vitamínicas o suplementos dietarios. Entonces, esta es la forma de definir un alcance. Esto les va a servir en la vida para poder entender en miles de organizaciones que están certificadas, y también si le toca meterse como Paloma, que está en un área de procesos, cuando tengan que meterse en una certificación, porque en definitiva, cuando hay una certificación de una organización, no es que, salvo que segmenten muy bien solamente un área, un determinado par de áreas, en definitiva, van a atacar a todas las áreas que están dentro de la organización, así que meterse se van a tener que meter dentro del proceso. Y, en definitiva, en algún momento, si ustedes trabajan en algún área que es principal, que trabaja un proceso de estos procesos principales, seguramente su proceso va a estar enmarcado, ¿sí? El proceso que ustedes desarrollan, el de comercialización para ventas, por ejemplo, para el área de ventas, va a estar enmarcado dentro de lo que es el alcance del sistema de gestión. En este caso es un sistema de gestión de calidad, pero después creo que nos fuimos acercando con esta empresa hacia lo que es la 22000, ¿sí? Que era de inocuidad de los alimentos, y bueno, y ahí se fue avanzando y se fueron definiendo nuevos alcances, ¿sí? ¿Alguna duda? Ahí decía que no se habían encontrado procesos no aplicables o no, que no enmarcados en la 22.000. ¿Eso significa que no está certificado pero cumple con los requisitos? Muy buena pregunta, Francisco. Estuviste rápido y ágil, me gustó. Bueno, respecto a eso, es una muy buena cuestión, y de hecho creo que en esta filmina está, como para detallarlo, que es que en este capítulo también lo que se pide es que se justifique, que acá está, lo voy a remarcar para que lo entienda, para que se justifique cualquier requisito que no sea aplicable dentro de la norma, ¿sí? Ahora, tiene que ser muy bien justificado el requisito que uno va a excluir de la norma para su proceso de certificación, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy un distribuidor de un producto y no trabajo con diseño y desarrollo de nuevos productos, porque solamente me llega producto, me piden el producto, lo embalo y lo despacho, a lo sumo lo fracciono y lo despacho. Entonces, obviamente, después vamos a ver, hay un requisito que tiene que ver con diseño y desarrollo, ¿sí? Ya sea un diseño y desarrollo de un producto o el diseño y desarrollo de servicios. En definitiva, si yo solamente soy un distribuidor, no estoy diseñando y desarrollando nada nuevo, ¿sí? A lo sumo, solamente tomo producto y lo distribuyo, ¿sí? Me llega una empresa, de mi proveedor, lo retengo en stock, me llega a un cliente, me lo quiere comprar, lo embalo y lo despacho, o lo fracciono, lo embalo y lo despacho. Entonces, hay que saber justificar. Entonces, en ese caso, diseño y desarrollo, por ejemplo, que es un requisito que después vamos a ver de la 9001, lo podríamos excluir tranquilamente. Entonces, eso está bueno y se aclara, y se debe aclarar siempre en este manual de calidad, que es lo que le acabo de mostrar, pero también se debe aclarar en cualquier lugar el requisito que se haya excluido, ¿sí? Entonces, por eso en este caso, si hay algún requisito que no aplique, tiene que estar claramente justificado. Obviamente, después, por ejemplo, en una empresa que solamente distribuya, hay que ver cuáles se van a aplicar. Por ejemplo, diseño y desarrollo no. ¿Podrían haber otros que no apliquen? Sí, podríamos ir analizándolo también. Este es un ejemplo, y así en el resto de las organizaciones también habría que ir entendiéndolo, ¿sí? Muy buena observación, estuviste ágil. Es como un disclaimer de que tus procesos están dentro de esa norma, pero lo otro depende del que te lo trae o del que te provee el producto ya desarrollado. Exactamente, exactamente. De hecho, me ha tocado trabajar en una empresa, que era una empresa mexicana, que directamente tercerizaba todo su proceso productivo en varias empresas, en una empresa, y su proceso de logística era trabajado en otra empresa, y los mexicanos solo venían, ponían guita, alquilaban una oficina, punto. Era lo único que tenían alquilado, y el resto todo tercerizado. Entonces los tipos solo tenían un control sobre si esta empresa estaba produciendo, si esta estaba distribuyendo, si esta estaba entregando, y ellos solamente controlaban y vendían y generaban nuevos clientes, ¿no? O sea, ese era su mundo. Y sin embargo, certificaban, cuando venían auditorías, muchas veces los auditores venían a analizar los procesos
que nosotros, o que la empresa, que el proveedor, perdón, estaba trabajando, ¿sí? Entonces a mí me tocó trabajar en esa empresa, pero después me tocó trabajar en el proveedor. Y entonces también me pasaba que el proveedor que realizaba el proceso productivo. Entonces, en ese caso, venían también a auditarnos a nosotros del lado como si fuéramos la parte de producción de ellos. Y sin embargo, éramos los fasonadores, éramos los proveedores y nos encargábamos solamente tercerizaban la actividad nosotros. Así que es muy loco. Hay muchas variantes en lo que es la industria y cómo se va ordenando, ¿sí? Bueno, otro ejemplo. En este caso, esta empresa era una empresa que funcionaba como depósito para terceros, para distintos clientes, era generalmente para la industria. Y, por ejemplo, su alcance en este caso era la gestión de las operaciones logísticas de carga, descarga y almacenamiento de productos alimenticios, químicos no inflamables y generales contemplados en la habilitación para terceros, ¿sí? La habilitación, ¿por qué? Porque obviamente ellos estaban habilitados como depósito para seguir trabajando, y en este caso había productos alimenticios, químicos no inflamables, que el no inflamables era fundamental porque si no ahí se te metían todos, se te metía cenaza, te controlaban por todos lados. Y por último también, en general, otro tipo de productos, que eso también era un problemón, porque el otro tipo de productos podía ser cualquier cosa y entonces también había que tener un seguimiento sobre ese tipo de productos. Y bueno, era que estaban contemplados todos estos en la habilitación y era para terceros. Generalmente en este caso eran distintos tipos de industrias, o sí, industrias que venían y almacenaban sus productos y te utilizaban como depósito, ¿sí? Generalmente, ¿por qué se trabajaba mucho ahí o había mucho movimiento? Porque uno en este país importa cuando ve un dólar barato, cuando ve que la cosa se va poniendo peor, o cuando aprovecha un determinado momento que sabe que, bueno, este es el momento para comprar tal determinado producto porque es una estrategia, porque es un commodity, o porque de alguna forma, porque es un producto que tiene gran movilidad, que tuvo una fluctuación determinada a nivel mundial o internacional y preferís comprarlo ahora antes que después. Entonces, o también que es un commodity que de repente cayó y ahí aprovechaste y ahí lo empezaste a comprar de más. Entonces, esta empresa funcionaba muy bien aprovechando todas esas estrategias que tomaban los clientes de ellos y a partir de eso tenían gran movimiento, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de organizaciones que plantean su alcance y ese alcance se ve plasmado en una oración o en un párrafo, ¿sí? En donde se define justamente los procesos principales, los servicios o productos que proveen o que están ofreciendo, que están alcanzados por estos procesos principales, y el mercado para el que están trabajando. Pueden ser consumidores finales o, como vimos, organizaciones. En este caso eran generalmente empresas que trabajaban para empresas con un renombre. La primera trabajaba mucho para Bass Chemical Company, entonces sacaban un montón de productos sin marca, con marca blanca, del otro venía, le ponía el logo de Bass y ya lo vendía, y lo veías en góndola, lo veías en todos lados, ¿no? Entonces pasaba mucho eso, y la segunda trabajaba también para determinados clientes. Esas son las formas también de definir el alcance. Generalmente uno se rompe bastante el coco tratando de definir una oración o algo que entienda y plantee el alcance. Muchas veces es más sencillo de lo que uno tiene que romperse la cabeza, ¿no? Bueno, por otro lado, está lo que tiene que ver con la relación del sistema de gestión de calidad y sus procesos, ¿no? Cada uno de los procesos y tratar de definirlos claramente, como lo vimos antes, con lo que tenía que ver con el aspecto asociado a la gestión por procesos, en lo que es el análisis de lo que son los procesos estratégicos, lo que son operativos y los que son de apoyo. Los operativos también los llamamos principales, como los teníamos acá, ¿no? De hecho, yo no estoy tan de acuerdo en llamarlos operativos, aunque muchos son operativos, me gusta más llamarlos principales, porque hacen a la esencia de la organización, ¿no? Y tienen un contacto directo con lo que es el cliente, en definitiva. O tienen un impacto, no solo porque puede haber un llamado telefónico o lo que fuera, eso no es el único contacto, sino que también ellos tal vez, en este caso producción, tienen una salida, que es el producto en sí, que obviamente eso va a impactar directamente en el cliente, ¿sí? O ventas a través de un proceso comercial, o diseño y desarrollo a través del diseño de un nuevo producto que sale requerido de un cliente, etc. Por otro lado están lo que son los procesos estratégicos, que como bien dijimos en su momento, hacen a lo que tiene que ver con la planificación estratégica, a lo que tiene que ver con la definición de la visión y la misión de la organización, y el planteo de una política de calidad, ¿sí? Que englobe los conceptos de la misión y la visión.
a la vez la definición de objetivos estratégicos y operativos también, y también lo que tiene que ver con los planes de mejora, planes de acción, etcétera. Lo que tiene que ver con revisión por la dirección, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es un poco ver la gestión que viene haciendo la organización y hacia dónde va, la gestión de cambio, la gestión de riesgos, o sea, el análisis de riesgos estratégicos y oportunidades, como es lo que vimos anteriormente en el 4.2 y 4.3, digo, en el 4.1 y 4.2, y demás cuestiones. Por otro lado, van a estar los procesos de apoyo, los que le dan soporte a todas estas cuestiones. Por un lado, van a ver que obviamente calidad, o como bien dijeron recién, procesos, no es que procesos o calidad o mejora continua o recursos humanos o mantenimiento van a estar en contacto directo con el cliente, sino que le van a dar soporte, le van a dar apoyo a los procesos principales para que puedan trabajar mejor, para que puedan gestionarse mejor, para que no tengan necesidades, compras va a comprar para que producción haga, ¿sí? Recursos humanos va a formar al personal para que se puedan realizar bien las tareas en cada una de las áreas, mantenimiento va a ser un mantenimiento preventivo de la maquinaria y la infraestructura para evitar que se te caiga un pedazo de techo, para evitar que se te filtren lo que tiene que ver con plagas, para evitar que una máquina se te rompa constantemente, etcétera, ¿no? Y gestión de calidad va a dar soporte en lo que tiene que ver con la mejora de los procesos, reorientar, mejorar el layout, gestionar con la dirección determinados proyectos que se estén planificando de forma estratégica, definir y analizar nuevas líneas productivas, etcétera, ¿sí? O sea, es dar apoyo a los procesos, tanto principales y en algunas cuestiones también trabajar en lo que son los procesos estratégicos, ¿sí? Y esto es de lo que habla en definitiva el capítulo 4, en donde justamente la idea es plantear un mapa de procesos, que nosotros yo ya les he mostrado hace 2 semanitas creo, ejemplos, o la semana pasada, ejemplos de mapas de procesos, en donde justamente lo que busca ver la interacción entre cada uno de los procesos, y después desglosarlos en flujogramas o en procedimientos, que me permitan justamente ver los puntos de contacto y analizar qué posibles mejoras pueden haber en el caso de que existiera algún problema o algún desvío, ¿no? Entonces, en base a esto, el 4.4 tiene que ver con la reinteracción de los procesos y el planteo de un mapa de procesos. Bueno, un ejemplo es un poco muy parecido a los que les mostré la vez pasada. También se los dejo de referencia para después los que quieran ver. Pero en definitiva, como ven, acá está todo lo que tiene que ver con limpieza, acá está todo lo que tiene que ver con gestión de calidad, acá en la parte estratégica hay otra parte de gestión de calidad, acá abajo está compras, acá está todo producción, acá está diseño y desarrollo, acá está la parte comercial, acá está la parte de mantenimiento, pero es la parte de mantenimiento preventivo, pero también todo lo que tiene que ver con el desarrollo y formación del personal. Acá está lo que es la revisión por la dirección, la parte de la política de calidad, objetivos, planes de acción, la gestión, el análisis de los riesgos y oportunidades estratégicas. Lo dejo acá para para el que lo quiera ver y lo quiera después profundizar, esta piola. Para todos los que ya se van metiendo en el mundo de lo que tiene que ver con calidad, con procesos, etcétera, les va a servir un montón ver la interacción entre cada uno de los procesos. Sucede mucho que todos dicen, esto ya lo tengo re claro, yo sé dónde está la interacción, esto está acá y acá, pero es distinto estar debatiendo sobre la nada a que poner documentos en la mesa y analizarlo a profundidad y resolver, ¿sí? Bien, capítulo 5. Bueno, en lo que tiene que ver con liderazgo y compromiso, en definitiva, cuando ustedes ya tienen la norma en el campus virtual y si quieren también la pueden ir viendo, en definitiva dice que la dirección debe proveer todos los recursos y este punto por eso es el central dentro de todo lo que es el ciclo PDCA. En definitiva dice, la dirección debe proveer todos los recursos ¿para qué? Para asegurar la correcta implementación y el mantenimiento del sistema de gestión de calidad, ¿sí? Si ustedes en definitiva, la dirección debe proveer estos recursos, ya sean materiales, sean conocimientos en cuanto a formación, a fomentar la formación del personal, en lo que tenga que ver con la gestión de las mejoras también. O sea, si no existe este compromiso de la dirección, no hay nada. El sistema de gestión de calidad se cae, va a correr totalmente en paralelo a lo que es la organización y más que en paralelo, va totalmente desviado de lo que es la dirección, digo, lo que es la organización, y no va a servir de nada, ¿sí? Lo vas a tener porque lo querés tener, ¿sí? Por otro lado, está lo que tiene que ver con lo que es la política, ¿no? El planteo de una política de calidad.
¿Qué es lo que busca la política de calidad? Bueno, un poco englobar lo que es la misión y la visión de la organización, pero también estar muy linkeado a lo que, lo que son los objetivos estratégicos, ¿sí? Los objetivos que después se van a definir como objetivos, después se van a ir planteando sobre esos objetivos estratégicos, objetivos operativos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vamos a un ejemplo, creo que tenía, esto lo cierro, un ejemplo de una política. Este es el ejemplo de una política de calidad de una organización, en este caso es una empresa que comercializa y distribuye válvulas y caudalímetros y equipos de medición, y en definitiva es como que el enfoque está basado siempre en la definición de la política de calidad, está basada siempre en lo que es el punto de vista o el enfoque hacia el cliente, el enfoque hacia el personal, a la formación del personal, y a la vez, bueno, la toma de decisiones basado en la evidencia, basado en la información que nos estén dando, y a partir de eso aportar a la mejora de los procesos, ¿sí? Un poco se la dejo acá para que después la vean en el video o la quieran ver después y demás, y vean cómo se plantea una política de calidad, ¿sí? Generalmente este documento se trabaja con misión al lado, visión al lado, objetivos que se haya planteado la organización a nivel estratégico, y a partir de eso empezás a construir esta política, ¿sí? Generalmente dicen, o lo que se plantea cuando uno va a implementar o cuando uno trabaja en lo que es la implementación de un sistema de gestión de calidad, es, bueno, es lo primero que haces. Sin embargo, siempre, por lo menos lo que a mí siempre me viene pasando y lo que viene generando siempre es que generalmente es lo último que dejas a veces. ¿Por qué? Porque te pones a trabajar sobre todo lo principal, o sea, te metes en el proceso y demás, y cuando ya tenés una visión general es cuando te metes con la dirección a tratar de definir la política de calidad y que esa política de calidad después esté claramente difundida entre todas las partes interesadas. No quiere decir solamente que esté difundida con el personal interno, justamente, sino que tiene que estar al alcance de todas las partes interesadas, sean clientes, proveedores, etcétera, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. ¿Alguna duda hasta ahora? Ok, seguimos entonces. Bien, por otro lado está el requisito 5.3, que habla de lo que es roles, responsabilidades, autoridades en la organización. En definitiva, es que tienen que estar los roles y responsabilidades de cada uno de los referentes y del personal claramente definidos. Y lo que se busca principalmente es el planteo de un organigrama, ¿sí? Que esté claro, que sea visible, que se pueda entender, que no haya ninguna complicación, que no haya después, justamente con lo que tiene que ver con responsabilidades, que no haya responsabilidades duplicadas. Sucede mucho que las organizaciones que tienen un organigrama pero no lo tienen claramente definido, o que lo tienen ahí medio esbozado o pensado nada más, o que no lo profundizaron, o que a veces ni lo crearon, no tienen responsabilidad. Hay personas sí, parte del personal realiza tareas duplicadas, algunas tareas no se hacen, no hay un seguimiento sobre esas actividades. A muchos, después pasa mucho en organizaciones nuevas, pero también en algunas viejas no se sabe a quién se reporta. Entonces, capaz vos le reportás a uno que creés que es tu jefe, pero después le reportás a otro que, bueno, que viene y te pregunta todo el tiempo cómo viene el proceso y no sabes bien quién es. Y pasa mucho los mandos bajos con los mandos medios, ¿sí? Entonces, esas cuestiones muchas veces tienden o requieren de una solución. Obviamente acá intervienen recursos humanos, obviamente acá hay que construirlo en conjunto, pero obviamente también pasa que muchas pymes, como le decía, recursos humanos es un área que solo se dedica a administrar legajos y no se encarga de definir un organigrama, no se encarga de definir perfiles de puesto, no se encarga de trabajar en muchas cuestiones, y es a partir de eso donde muchas veces lo que es procesos o lo que es calidad o lo que tiene que ver también tiene que poner un poco el pie en estas actividades, porque si no, no lo hace nadie. Y a partir de eso se empiezan a trabajar muchas cosas que después terminan ordenando a las organizaciones, ¿sí? De hecho, lo que pasa mucho es que las organizaciones dicen, me sirve mucho el hecho de empezar a iniciar estos procesos de certificación y los primeros años de la certificación, porque me ordena la empresa y me puedo entender dónde estoy parado,
y puedo entender cuáles son las áreas, y puedo entender quién reporta a quién, etcétera, ¿sí? Entonces, fundamental la definición del organigrama. Bien. Por otro lado, tenemos el capítulo 6 que habla de planificación, ¿sí? En lo que tiene que ver con planificación hay tres requisitos. Uno es el orientado a acciones para abordar riesgos y oportunidades, que es la parte siguiente a lo que nosotros venimos hablando del análisis de contexto y de partes interesadas. O sea, es la conjunción de esto que ahora lo vamos a ver. Para el análisis de riesgos estratégicos, ¿sí? En este caso, porque vamos a ver que hay organizaciones que plantean riesgos estratégicos y también que plantean lo que son riesgos operativos. Pero para el análisis de riesgos estratégicos se toma lo que es el contexto, como bien dijimos, que es el primer documento, que puede ser una matriz PESTAL, un análisis FODA, una matriz de impacto, un análisis de modo de fallo y sus efectos que se llama ANFE, que se utiliza mucho en la industria automotriz. Entonces, hay determinadas metodologías para analizar fallos, ¿sí? En este caso, el ANFE lo vamos a ver un poquito más adelante en los operativos, pero en este caso, todo lo que tenga que ver con FODA, todo lo que tenga que ver con matriz PESTAL, lo vamos a tomar acá. Entonces, eso nos sirve para analizar contexto. Partes interesadas también les mostré el documento. Bueno, entonces, esas partes interesadas van a tener determinadas acciones que van a generar posibles sucesos que van a tener consecuencias, ¿sí? Esas consecuencias a la organización en general le generan incertidumbre. ¿Por qué? Porque no sabemos qué tanto bueno o malo puede llegar a ser, ¿sí? En el caso de que sea bueno o malo, y la incertidumbre que nos va a generar, nos va a tener que posibilitar generar un análisis de probabilidad y de impacto. O sea, ¿qué probabilidad de ocurrencia hay de que este posible suceso verdaderamente se pueda observar y pase? ¿Y cuál va a ser el impacto de ese posible suceso? ¿Sí? A la vez puede decir, bueno, hay altas probabilidades porque este suceso ya viene pasando, se viene planteando o viene sucediendo, valga la redundancia, cada cierta cantidad de veces dentro de la organización. Y también puedo analizar el impacto. Bueno, esto me está generando algo negativo, muy negativo, no tan negativo, la verdad que no me está ni afectando, ¿sí? Entonces, cada uno de estos sucesos, que también los vimos planteados en el análisis de contexto, me va a generar un riesgo. Ese riesgo puede ser muy alto, o puede ser muy bajo, o puede ser medio, y a partir de eso va a requerir un tratamiento. Ese tratamiento del riesgo me va a llevar a tomar determinadas acciones. ¿Cuáles son las posibles acciones? Bueno, una es evitarlo directamente, ¿sí? Eliminarlo, mitigar ese riesgo, ¿sí? Eliminarlo totalmente. La otra puede ser diseñar acciones para tratar de reducir ese riesgo, ¿sí? Otra puede ser compartirlo, voy a trabajarlo con otra parte interesada o con otra parte, ya sea interna o externa de la organización, para justamente tratar de reducirlo o mitigarlo. Y por último bueno, esto es algo que no puedo cambiar, es algo que excede a la organización, es algo que no se puede trabajar, que es algo que puede estar sucediendo en el país, que puede estar sucediendo a nivel internacional, y por lo tanto no puedo generar ningún cambio, por lo tanto lo acepto y directamente tengo que continuar viviendo o conviviendo con este riesgo, ¿no? Para las tres primeras acciones voy a tener acciones preventivas y acciones de mitigación. Las acciones preventivas, ¿sí? Las acciones que tienden a evitar, van a tratar de minimizar esa probabilidad de ocurrencia. Y las acciones de mitigación directamente van a tratar de bajar la gravedad de este riesgo o de este suceso que me está generando incertidumbre, ¿sí? Entonces, para esto se plantea un análisis de todo, de riesgos y oportunidades estratégicas, ¿sí? Con cada una de las acciones de contexto que fueron planteadas anteriormente, y se analiza, como pueden ver, el impacto, ¿sí? El impacto que tiene este riesgo, por ejemplo, el staff con el que cuenta la empresa, no es lo suficientemente amplio. Bueno, se analiza el impacto, pero a la vez se analiza cuál es la probabilidad de ocurrencia que esto suceda. O sea, a gran cantidad, sucede muy seguido, esto es algo muy grande, siempre está pasando, no sucede nunca. La verdad que esto va variando, la verdad el staff aumenta y baja porque hay gran rotación, pero en definitiva siempre tenemos un buen nivel, etcétera. Entonces, y a partir de eso, ¿qué acciones están existiendo hoy para tratar de, en este caso, mitigar o tratar de reducir este riesgo? Como verán,
Este valor, que es el nivel de prioridad, NP, sale del producto de la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto. En este caso, para esta matriz se utiliza del 1 al 3, siendo 3 el impacto mayor y 3 la probabilidad de ocurrencia más amplia. Frente a eso, se trata de generar, de analizar, en este caso, el riesgo, tratando de ver si se pueden evitar o eliminar, reducir, transferir o asumir, ¿sí? Que se te vaya la gente y bueno, vos podés decir, lo voy a asumir. Y en otros casos es justamente generar estrategias, ¿sí? Tratando de generarle nuevas actividades, pero a la vez ver cómo se pueden involucrar dentro de la organización, o a la vez ver ya de sustitutos que puedan trabajar, a la vez, por ejemplo, también también en algunos casos, acá ya no está planteado, pero por ejemplo pasa mucho en lo que tiene que ver con la industria del software, que es que se empiezan a decir, bueno, ok, no contamos con un staff suficientemente grande, este riesgo, por ejemplo, se mantuvo por mucho tiempo y a partir de ahora se empezó a contratar gente por proyecto, ¿sí? Ya no se cuenta con un staff único de gente, sino que también se contratan personas por proyecto, entonces, y personas que antes pertenecían a la organización, y de esa forma ya tenés un staff que te permite laburar, que te permite ir avanzando, sin tener que tenerlo dentro de la organización, ¿sí? Entonces, eso pasa mucho en la industria del software, en este caso se aprovechó de esa forma y se empezó a potenciar. Y bueno, hay estrategias para diseñar y surgen justamente de este tipo de análisis que si le das la bola necesaria y la dirección también se compromete y le da la bola necesaria, surgen un montón de soluciones bastante piolas que pueden aportar mucho valor a la organización, ¿sí? Entonces, de la conjunción de estos dos documentos sale este, que es el análisis de riesgos y oportunidades estratégicas. Bien, ¿alguna duda? Bueno, seguimos entonces. Bien, dentro de estas acciones para riesgos y oportunidades estratégicas, para abordar riesgos y oportunidades, no solamente vamos a tener lo que son los riesgos estratégicos, también vamos a tener lo que son los riesgos operativos, ¿sí? Los riesgos operativos van a salir justamente de un análisis de modo de fallos que pueden llegar a suceder y salen de justamente el análisis de cada una de las etapas del proceso que pueden estar planteadas en un flujograma tranquilamente. A partir de esto se analizan los posibles modos de fallo, se analiza que pueden llegar a tener una determinada gravedad, pero no se sabe cuánto, y esto nos genera otra vez la famosa incertidumbre. A partir de esto, sobre cada modo de fallo posible, se analiza la ocurrencia, que ya la vimos, la probabilidad de ocurrencia, la gravedad y la posibilidad de detectar este fallo que puede ocurrir dentro de mi proceso. Dentro de este fallo puede ser, no sé, al momento de bajar la mercadería, probabilidades de que alguna se caiga y se rompa, ¿sí? O, por ejemplo, que meter una determinada mercadería, un determinado producto en una determinada máquina me puede llegar a generar que la máquina se frene porque no es compatible con ese producto, ¿sí? O no está adaptada para trabajar con un determinado producto. A partir de eso pueden surgir miles de cuestiones, ¿sí? O, por ejemplo, que estoy trabajando con un semielaborado y que requiera reprocesamiento, ¿sí? O que el semielaborado no salga cumpliendo con los requerimientos del cliente asociados a un determinado parámetro y que por lo tanto haya que reprocesarlo, por ejemplo. Bueno, yo tengo posibilidades de detectar estas fallas o de controlar justamente que estas fallas no sucedan. Bueno, a partir de eso es que yo le voy a dar un tratamiento. ¿Para qué? Para tratar de eliminar o reducir este posible fallo o este modo de fallo que puede ocurrir dentro de mi proceso productivo, por ejemplo. Voy a diseñar un plan. ¿Y cuál va a ser ese plan? Bueno, para lo que es reducir la ocurrencia, voy a diseñar acciones preventivas. Para lo que es la detección, bueno, voy a implementar nuevos controles, ¿sí? O nuevas acciones para evitar que esto pueda suceder. Y para reducir la gravedad, bueno, voy a tener capaz de rediseñar esa etapa del proceso, ¿sí? Si antes, no sé, yo bajaba todo el producto a través de, por ejemplo, no sé, bajaba el producto de un camión utilizando solamente una zorra, ¿sí? Es el carrito para levantar los productos, y un elevador del camión, ahora decido, por ejemplo, comprar un autoelevador directamente para cargar el producto rápidamente, bajarlo sin que hubiera ningún intermediario, ni que haya ningún problema y que el producto, por ejemplo, no se me caiga del camión. Entonces, bueno, a partir de eso,
pueden haber acciones para tratar de rediseñar esa etapa del proceso o tener que rediseñar todo el proceso. Nunca se sabe, siempre hay que analizar justamente el posible fallo que puede haber dentro del proceso y la gravedad que va a tener qué tanto puede llegar a ocurrir y qué controles yo puedo implementar para que esto no suceda, ¿sí? Bien. Por otro lado está lo que tiene que ver con la definición de objetivos de calidad y de planificación, ¿sí? En este caso yo me baso mucho en esta filmina, que está medio distorsionada, pero suma, que es en definitiva, obviamente nosotros tenemos nuestra visión, nuestra misión, nuestra razón de ser y hacia dónde nos vemos, y obviamente vamos a tener que definir, tenemos una estrategia, ¿sí? Esa estrategia, en teoría, debería estar orientada a tratar de llegar o alcanzar nuestra visión en algún momento de nuestra vida dentro de la organización, ¿sí? Obviamente nos vamos a apoyar en determinados valores, pero vamos a tener hitos, ¿sí? Vamos a tener determinados objetivos estratégicos que vamos a querer cumplir, ¿sí? Y a la vez, esos objetivos se pueden ir dividiendo en metas, ¿sí? En determinadas metas que quiero lograr, y esas metas pueden estar plasmadas en acciones puntuales o en tareas puntuales que tienen un periodo de revisión o que tienen un seguimiento o que son mucho más alcanzables en un corto plazo, que me permiten justamente ir acercándome a la visión. O sea, fíjense que la mayoría de los planes estratégicos se proponen o se plantean para, no sé, 5, 6, 10 años más adelante, pero para eso no es que yo cierro los ojos y los abro al 10.º año y digo, ¿lo alcancé o no lo alcancé? No, justamente los planes estratégicos, la definición de objetivos estratégicos, la definición de metas, acciones para ir lográndolo, están enmarcados en un documento vivo, ¿sí? Es un documento que constantemente está siendo revisado, cada cierto periodo es obligación el revisarlo, y a partir de eso, trabajar en ver qué tanto se fue alcanzando ese objetivo para alcanzar la visión año a año, periodo a periodo, y a partir de eso ver, bueno, cómo podemos llegar, qué acciones tenemos que rediseñar, si la estrategia está bien planteada, etcétera, ¿sí? Entonces, en definitiva, esa es la esencia también de este requisito que está marcado dentro de este capítulo que es planificación, ¿no? Y por último, todo lo que tenga que ver con los cambios, ¿sí? Si hay una mejora disruptiva, algo que rompe con todo, bueno, también hay que analizarla, hay que ver el impacto que tiene, las posibles consecuencias, también tengo que analizar cómo puedo designar responsables para alcanzar esta acción, qué planes de acción yo voy a diseñar, ¿sí? Etcétera. Todo enmarcado dentro de lo que es la visión, la misión, las estrategias, objetivos y todo eso planteado a través de los planes de acción. Bien. Después está este capítulo, que es el capítulo 7, que es el capítulo directamente que habla de lo que es el apoyo, o sea, todo lo que le va a dar soporte a los procesos principales. Dentro de esto está el 712, que habla de personas, ¿sí? En este caso se analiza si mediante, o sea, algo que van a tener que entender también es que la norma te dice el qué, o sea, qué tenés que analizar, te dice qué tenés que hacer, pero no te dice cómo. Las herramientas que uno implemente dependen de cada organización y se deberían adecuar a la organización, ¿sí? En definitiva, lo que dice este requisito es que se debe analizar los recursos necesarios, ¿sí? Para poder desempeñar o llevar a cabo cada una de las tareas enmarcadas dentro del sistema de gestión de calidad. Después cada uno puede decir, bueno, ¿cómo lo planteo? Algunos utilizan, por ejemplo, esta herramienta, que es una matriz, ¿sí? Análisis del personal, en donde se define justamente la dedicación real de cada una de las personas y la dedicación que verdaderamente se requeriría para cada puesto después de un análisis de cada uno de los puestos, ¿no? Y a partir de eso se dice, bueno, voy a necesitar que esta persona trabaje más tiempo o voy a necesitar 2 personas o más personal para estas actividades. Entonces, a partir de eso surgen decisiones. ¿Para qué? Para poder cumplir con todas las tareas, ¿sí? O todas las actividades que demandan cada uno de los puestos. Para eso está planteado, por ejemplo, en este caso, el 712 que habla de personas. Después, si yo hablo del 1.3, ya nos empezamos a meter con infraestructura. Ahora, cuando uno habla de infraestructura, no habla solamente de el depósito, la planta en general, de la estructura física de la planta o de lo que fuera donde esté funcionando, o las oficinas o donde esté funcionando la organización, sino que habla también de las maquinarias, de qué tipo de mantenimientos les voy a hacer,
Generalmente se plantea el mantenimiento correctivo y el preventivo, algunos empiezan a utilizar el mantenimiento predictivo, etcétera. Entonces, un poco es cómo yo lo voy a plantear, cómo esto está estructurado y qué registro yo voy a generar de todo esto, ¿no? O sea, si yo voy a decir que a una máquina le voy a aplicar, le voy a hacer mantenimiento preventivo cada un mes, bueno, que haya evidencia de que se está haciendo esto. Lo importante de todo esto también es dejar evidencia de que verdaderamente las cosas se están haciendo como se dicen que se hacen, y no es, bueno, yo estoy haciendo esto, estoy certificado, pero no importa, porque nadie lo va a venir a ver o nadie lo va a controlar. La idea un poco de todo esto es dar evidencia de que se está trabajando bajo una determinada metodología y en este caso cumpliendo con determinados requisitos, ¿sí? Por otro lado está el 714, que habla de ambiente operativo o el ambiente de trabajo, como se llamaba antes en la norma, y justamente se analiza la conjunción entre lo que es el 712, que son personas, entre el 713, que es infraestructura, y entre la relación entre todo esto, ¿no? También ahí empieza a influir lo que tiene que ver con la ergonomía, o sea, cómo está trabajando el personal, cómo es la relación, por así decirlo, del personal con la maquinaria, con la tarea, con la actividad, con el proceso. Ahí empiezan a intervenir también cuestiones asociadas a seguridad e higiene. No sé si habrán visto, pero sucede, o sea, todas las organizaciones que tienen una planta, un depósito, etcétera, hasta oficinas o un punto de servicio técnico nada más, cuentan con un servicio de seguridad e higiene, ya sea para hacer un plan de evacuación o para analizar los posibles impactos que pueden tener o los determinados riesgos de trabajo que pueden ocurrir dentro de un proceso. Entonces, acá empieza a intervenir lo que es seguridad y higiene, empiezan a analizar también lo que tiene que ver con, por ejemplo, si el personal está trabajando en un lugar en donde hay muchas partículas en suspensión, bueno, que además de contar con gafas para evitar que le entre alguna partícula a los ojos o en algún lugar, o respiradores, etcétera, también ver cómo eso afecta el tamaño de las partículas. Después, si la persona está trabajando en un lugar que es muy oscuro, también le va a afectar la luz, etcétera. Entonces, obviamente que van a tener que hacer análisis de iluminación, después también van a hacer análisis de puesta a tierra, van a hacer análisis de otras cuestiones también que tienen un impacto interesante, ya sea en el trabajador, como también pueden afectar a la mejora de la infraestructura, ¿sí? Entonces, esta norma también se empieza a meter con todas estas cuestiones. Después está el 715, que habla de los recursos de seguimiento y medición. ¿Qué tiene que ver esto? Habla de la calibración de los equipos. No es lo mismo utilizar una máquina que envase, una envasadora, ¿sí? O utilizar una máquina que directamente coloca y ajusta una puerta a un automóvil, que utilizar una balanza, que utilizar un medidor de temperatura, que utilizar un medidor de humedad, que utilizar un viscosímetro que mide viscosidad. Todo lo que mida, en definitiva, es susceptible de ser calibrado. ¿Qué quiere decir? Que tiene que tener un seguimiento, no puede ser sobreutilizado o mal utilizado o maltratado, ¿sí? Entonces, todos esos equipos requieren que justamente sean cada cierto tiempo calibrados, que después lo vamos a ver un poquito más, que es la calibración, pero en definitiva, por ahora, lo que vamos a dejar detallado es que requiere periódicamente de un control para analizar si está funcionando dentro de los parámetros establecidos cuando se compró, ¿sí? Entonces, este punto también te dice, bueno, prestale atención a este tipo de productos, a este tipo de equipos, porque no pueden pasar desapercibidos, ¿sí? Porque en definitiva, si tu producto el producto que estás entregando depende del peso, sea porque te están pidiendo tantos kilos o depende de la cantidad de litros que pasa con un caudalímetro, entonces eso te va a jugar a favor o en contra. Si le mandás más, vas a perder vos plata. Y si le mandan menos, obviamente vas a tener un cliente insatisfecho. Y esta norma, acuérdense también algo, tiene siempre el foco puesto en el cliente. Entonces, si no estás cumpliendo con el cliente, en definitiva vas a tener un problema después, ¿tá? Y por último está el 716 dentro de este recursos, que habla del conocimiento de la organización, ¿sí? Frente a cualquier suceso que llegue a pasar, positivo o negativo, bueno, tenemos que aprender sobre esto, capitalizarlo, documentarlo, capacitar al personal para que capaz esto no vuelva a suceder. Y acá está la esencia de no buscar culpables, sino buscar responsables, ¿sí? Y trabajar con esos responsables para que estos errores o estas situaciones que se hayan generado no vuelvan a suceder, ¿sí? Eso es fundamental. Por otro lado está lo que es la competencia del personal, que habla de el conocimiento y la experiencia, ¿sí? Por un lado, que está asociada al currículum,
Por otro lado, está lo que es el desempeño del personal, ¿sí? Que están asociadas a las habilidades observadas que uno puede ver y a las actitudes. Todo eso hace el perfil de la persona, el perfil real del recurso humano que estoy contratando o el que está trabajando. Ahora, yo tengo también un perfil que es el deseado, el que yo quiero que la persona cumpla, y yo lo voy a contrastar, el perfil personal con el perfil asociado a las actividades que tiene que desarrollar. Y en esa conjunción yo voy a analizar en qué actividades el personal está calificado, en cuáles están sobrecalificados y en las cuales están subcalificados, o sea, no cumple con los requisitos. A partir de eso surge la decisión de diseñar planes de capacitación, por ejemplo, y formación al personal, pero también puede decir, bueno, esta persona no aporta valor a la organización, no suma, no está trabajando según lo esperado y por lo tanto hay que buscar a alguien nuevo. Entonces, todo este análisis de la competencia del personal me permite a mí detectar, bueno, ¿qué voy a hacer yo con esta persona? O con los recursos humanos en general. Digo, a la hora de contratar, a la hora de seleccionar a una persona, lo que tengo que buscar siempre, en definitiva, es alguien que esté calificado para el puesto. Si tengo a alguien sobrecalificado, tampoco me va a servir, porque si tengo, el puesto le va a quedar chico y se me va a ir seguro en poco tiempo. Ahora, si tengo a alguien que no cumple con los requerimientos, voy a tener yo problemas, porque mi organización probablemente vaya a fallar en alguna actividad, en la actividad que esté desempeñando esta persona, y a partir de eso, eso va a afectar seguramente al producto o al servicio o a algún factor que influya directamente en eso, y después voy a tener problemas con mi cliente, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante este punto en donde se analiza constantemente al personal y el puesto que está desarrollando y a partir de eso se definen capacitaciones. También hay mucho, acá se trabaja mucho con los mandos medios que empiezan a formar a sus manos derechas, ¿sí? En donde esta persona, mi mano derecha, bueno, yo quiero que vaya adquiriendo conocimientos sobre estos temas que yo ya los hago, pero quiero que los incorpore él. ¿Por qué? Porque después quiero que me dé una mano en esto, o yo quiero estar más tranquilo para pensar en algunas cuestiones más estratégicas. Entonces, juega mucho el hecho de analizar a dónde querés que llegue o a dónde analizás el potencial de tu personal para que tengan un norte y a partir de eso lo vayas trabajando, ¿no? Bien, en definitiva vos tenés un organigrama, vas a tener un perfil de puesto con sus tareas y responsabilidades. Esto como generalmente se trabaja, de hecho es un ejemplo de los que manejamos en la facultad. Y vas a tener, obviamente, las funciones del personal también definidas sí, las funciones definidas en una matriz que generalmente se llama matriz de competencias y polivalencias, ¿no? Entonces, ese perfil de puesto de la persona van a estar las tareas que vos esperás de la persona. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con el eje X, va a estar el personal en sí. Las responsabilidades van a estar planteadas en la relación entre las personas o cada uno de los profesionales y las tareas que cumpla cada uno. Y de ese análisis, yo voy a ver justamente si la persona es responsable, participa de esa tarea o está involucrada, y el nivel de conocimiento que tiene, siendo 4 el máximo nivel de conocimiento y está asociado generalmente al jefe o al coordinador del área, siendo 3 la persona que le secunda a este coordinador de área, y 2 y 1 cuando las personas tienen un leve conocimiento simplemente sobre ese proceso y seguramente van a requerir alguna formación posterior. Sobre esas diferencias, sobre ese gap, bueno, por otro lado van a estar las competencias requeridas, ¿no? Determinados conocimientos que yo voy a requerir de esta persona y a partir de eso es justamente se va a plantear un gap, una diferencia entre lo que es la persona y lo que yo espero de esa persona. Y a partir de eso nace lo que es el historial y plan de capacitaciones, principalmente el plan, en donde yo voy a diseñar un plan de capacitaciones acorde a cada persona para que se vaya formando, para que año a año las personas crezcan y no encuentren o no sientan que adentro de una organización tienen un techo el cual llegaron y se van, ¿sí? O sea, la idea justamente es potenciar las capacidades de las personas. Es un poco hacia dónde va y hacia dónde hay que ir trabajando, ¿no? ¿Alguna duda? Bien. No, profe, por ahora todo claro. Perfecto, Clara. Entonces seguimos. Bueno, por otro lado tenemos lo que es la toma de conciencia, o sea, hay que tener personal capacitado, formado, ¿sí? Y a la vez hay que tener personal que esté formado en base a la toma de conciencia de lo que es la política de calidad, los objetivos estratégicos, o sea, que el personal sepa hacia dónde va la organización. Acá fallan un montón las organizaciones, generalmente no lo difunden, no lo transmiten, también hay directores muchas veces que son
bastante chapados a la antigua y reservan mucha información. Hay otros directores que empiezan a cada vez más a democratizar la información y la trabajan para justamente alcanzar sus objetivos, que eso está buenísimo. Y bueno, acá un poco lo que habla de la toma de conciencia también es el hecho de difundir determinadas cuestiones como puede ser misión, visión y principalmente la política de calidad de donde se desprenden los objetivos estratégicos, ¿sí? Después, por ejemplo, el 7.4 habla de lo que es la comunicación y se habla de tanto interna como externa, en donde si hay algo que falla siempre en las organizaciones es la comunicación y lo que se promueve generalmente es tanto la metodología, o sea, se define qué, cómo, qué, cuándo, a quién, cómo y a quiénes se comunican, ¿sí? ¿Quién lo comunica, perdón? Tanto interna como externamente. Por ejemplo, a mí me ha pasado de que en determinados momentos surgieron proyectos de mejora y para lo que es la comunicación interna y se empezaron a implementar lo que son pizarras de comunicación interna, en donde las personas si tenían problemáticas ponían sus problemas en buzones y a partir de eso, o sea, los problemas lo detallaban en una hoja y los ponían en buzones y cada cierto tiempo se retiraban esas problemáticas o esas cuestiones que venían sucediendo en base a el estado de la infraestructura, en base a los utensilios que utilizaban para trabajar, etcétera. Tomábamos todo eso y a partir de eso a las problemáticas más comunes o las más graves eran con las cuales se trabajaba constantemente para mejorar. No sé, pasó un ejemplo de a veces el estado de los pisos de la planta en donde se transportaba aceite caliente, estaba todo deteriorado, entonces el aceite bailaba todo el tiempo así. Bueno, eso también se tuvo que apuntar a mejorarlo, hubo grandes riesgos, entonces también se apuntaba a trabajar en eso, y el personal era quien tenía conocimiento y te hacía saber sobre esos temas, ¿no? Por otro lado está lo que tiene que ver con información documentada, en donde se definen los documentos y registros y justamente tener evidencia de esto. Los documentos son procedimientos instructivos, normativas, planos, etcétera, que se diseñan, y a la vez los registros es la evidencia de estar trabajando y cumpliendo con estos procedimientos, con estos instructivos, con estas especificaciones, con los flujogramas, etcétera. Por eso generalmente son documentos ya completados, ¿sí? Son documentos que tienen evidencia de que se está procediendo, se está trabajando bajo una determinada forma que está entablada en un procedimiento, en un instructivo o en un flujograma. Esa es un poco la esencia de cómo se plantea el 7.5, que habla de información documentada. Bien, pasando al capítulo 8, de lo que tiene que ver con planificación y control operacional, en este caso el 8.1, habla de que hay que definir todos los controles, ¿sí? Todos los controles internos que van a haber dentro de la organización para garantizar justamente la correcta producción de un determinado producto o la correcta provisión del servicio, ¿sí? Entonces, a partir de esto, se definen determinados controles que son clave o que son críticos para la organización, ¿sí? Entonces, se toma como información lo que son los flujogramas, los procedimientos, los instructivos, cualquier análisis de modo de fallos o cualquier análisis de contexto que se estén planteando, se toma toda esta información para poder justamente después implementarlo en lo que es el 8.5, principalmente en el 8.5.1, en donde justamente se controla la correcta producción, ¿sí? La correcta provisión de un servicio o la correcta elaboración de un determinado producto, ¿sí? Entonces, ¿qué se busca en esto? Bueno, generar un trabajo bajo condiciones controladas, ¿sí? Entonces yo defino controles al ingreso de mi producto, por ejemplo, al ingreso de la materia prima, por ejemplo, o insumos. Después voy a definir controles a la salida del producto. Bueno, pero ¿qué controles voy a definir? ¿Qué voy a controlar? Bueno, lo que el cliente valore, ¿sí? O lo que el cliente, o lo que sea más crítico según legislación, o lo que pueda poner en riesgo a mi cliente, o lo que me pueda poner en riesgo a mí. Bueno, eso va a ser principalmente lo que yo voy a apuntar a controlar. Entonces, un poco la idea es, en el 8.1 defino qué voy a controlar, cómo, quiénes lo van a controlar, cuándo, con qué frecuencia, utilizando qué metodología, etcétera. Y después es, bueno, ¿cómo lo voy a aplicar? Bueno, en el 8.5.1 es cómo yo lo voy a estar implementando o aplicando tranquilamente. Después está el 8.5.2, que habla un poco de la trazabilidad. Tener una trazabilidad y una correcta identificación interna de mis productos, sean productos terminados o materias primas. La trazabilidad básicamente habla de que yo pueda tener conocimiento del producto, hacia dónde salió, a quiénes o a quién se lo vendí, qué materias primas utilicé, mediante qué proceso, ¿sí? A través de qué proceso o qué línea, en qué momento y bajo qué controles pasó, ¿sí? Entonces, eso me permite a mí, frente después
a un caso de algún recall de producto, ¿sí? Un recall es el retiro directamente de un producto, que eso te puede condicionar a una organización totalmente, porque en definitiva, si vos tenés que hacer un recall de un producto de un producto que se distribuyó a muchos clientes, te puede hacer fundir tranquilamente si no estás preparado para afrontar los riesgos. En su momento pasó con Samsung, no, obviamente no estuvo cerca de fundir ni nada, pero perdió muchísimo tratando de hacer un recall sobre uno de sus Galaxy Note, creo que era, no me acuerdo cuál, pero también tuvo que hacer un retiro de producto que los puso en jaque, perdieron un montón. De hecho, me acuerdo que mismo en aviones te decían, si vos tenés un Galaxy Note tal, por favor apagalo, o por favor apagalo y dáselo a la azafata para que lo retenga y después te lo devuelva al finalizar el viaje, etcétera. Entonces pasaban un montón de estas cuestiones. Y obviamente también eso, no solamente para retirar el producto, sino que también te ponen en jaque a la empresa. Imagínate que uno haya comprado una marca de celular, etcétera, y demás, y que después sucedan estas cuestiones, es como que no lo querés, no querés que suceda. Y también hacen perder valor a la marca, ¿no? Entonces, tener una correcta trazabilidad sobre los controles, los procesos, el tiempo en el que estuvo en cada uno, quién fue el que lo controló, quién fue el que trabajó en ese proceso mientras se elaboraba ese producto o ese determinado lote, te permite tener mayor control, ¿sí? Y a la vez, si vos tenés un control sobre el ingreso de tu materia prima, genial, porque eso también te suma un montón a la hora de tener una trazabilidad, ¿sí? Por otro lado, la norma, el 853, habla de lo que es identificar los productos que son propiedad del cliente o de los proveedores, ¿sí? Los productos que vienen de afuera, que se los compro a mis proveedores, tienen que estar claramente identificados, pero a la vez muchas veces los clientes te dan productos o información, en algunos casos te dan fórmulas o metodologías de procedimientos de trabajo para que labures según lo que ellos te marcan. Entonces, también tenés que tenerlo resguardado, no lo puedes abrir a cualquiera, y a la vez tenés que, justamente, me sucedió Bonafide en un momento en una empresa donde estaba, nosotros le fabricábamos los vicios, los chocolatitos, y lo que sucedía era que ellos nos daban un determinado cacao para que nosotros lo utilicemos y a la vez nos daban el packaging. Entonces nosotros lo teníamos que tener claramente identificado como propiedad del cliente a ese tipo de productos y los teníamos diferenciados dentro del área de packaging y lo teníamos diferenciado también dentro de lo que eran nuestras materias primas al cacao que nos estaba dando Bonafide en este caso, ¿no? Obviamente también está lo que es la preservación, como el 854, ¿sí? En donde tenemos que generar condiciones para transportar el producto dentro de la planta y también afuera de la planta, y cómo lo vamos a almacenar. Hay productos que son críticos, en donde no puedes mezclar las materias primas con los productos terminados, vas a tener un depósito de producto terminado y vas a tener un depósito, ¿sí?, de materias primas. A la vez, generalmente siempre es bueno que se tenga un lugar específico para identificar lo que son los productos que no cumplen con alguna especificación y por lo tanto tienen que estar separados para ver después qué se va a hacer, que eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Obviamente intervienen también lo que es las actividades posteriores a la entrega, como lo que tiene que ver con servicio de postventa o la garantía, etcétera, cumplimiento de estas condiciones, que también pueden estar enmarcadas dentro de lo que es el alcance del sistema de gestión, y cualquier cambio asociado a producción que también puede influir tranquilamente. Uno de los requisitos que más se elimina dentro de los procesos de certificación es el requisito de diseño y desarrollo, ya sea de productos o de servicios, porque no todos tienen un área o un proceso de diseño y desarrollo de nuevos productos. Pero en definitiva, lo que generalmente, las etapas en las que se divide en lo que es el diseño y desarrollo, habla de lo que es la planificación, o sea, la planificación del diseño del producto o del servicio, la información o las entradas que tiene este proceso de diseño y desarrollo, que puede ser ya sea un requerimiento de un cliente que te dice que quiere producir este determinado producto con determinadas características, o que tomaste información de todos los clientes frente a encuestas o análisis de focus group, etcétera, y tomaste información que te sirvió para plasmarlo y analizar qué nuevo diseño de producto puedes llegar a plantear, o haya habido un cambio de ley o la legislación que te condicione justamente tu producto y por lo tanto también decidas tomarlo en el diseño y desarrollo de este producto o servicio, y demás cuestiones que te pueden llegar a influir siempre
en el diseño y desarrollo de tu producto o servicio, ¿sí? Posteriormente van a haber controles, tanto en cada una de las etapas, como también en lo que tiene que ver con la verificación, o sea, en los ensayos que voy a hacer internamente para ver si mi producto cumple con los requerimientos, y finalmente la validación, que es justamente la prueba en conjunto con el cliente, que puede ser una prueba industrial para que vea cómo sale un lote de un X producto para mostrárselo al cliente, o también lo que puede ser, por ejemplo, lo que sucede mucho en la industria del software también, es que le entregás un producto para que el cliente lo use, lo utilice muchas veces, le encuentre las fallas o no, y a partir de eso te lo apruebe o no. Finalmente van a estar las salidas en el 835, que es lo que plantea, son todo un plan de calidad. El plan de calidad lo que define son flujogramas, procedimientos operativos, métodos, en ello ahí se incluyen todo lo que son procesos o métodos de producción, y que van a impactar, y por ejemplo también lo que tiene que ver con la especificación técnica, o sea, las características que va a tener que reunir mi producto, y que obviamente va a impactar en el capítulo 8.1, que es el que vimos antes, que va a ser la metodología para producir, ¿sí? Que se va a nutrir a partir de acá, y obviamente también va a impactar en la forma en que se lo voy a comunicar a mi cliente, ¿sí? O sea, y ahí interviene o aparece lo que es el 8.2, que es justamente el capítulo 8.2, que habla de los requisitos para productos y servicios. Esos requisitos para productos y servicios se basan en lo que es la comunicación con el cliente, en el entender estos requisitos, ¿sí? En base a justamente y determinar estos requisitos en base a mi proceso anterior, que era diseño y desarrollo. Yo desarrollé un determinado producto o diseñé y desarrollé un determinado servicio y entendí cuáles eran los requisitos, ya sean los que me dieron los clientes a través del focus group o el cliente que me pidió ese desarrollo o la normativa vigente, lo que fuera. Bueno, lo entendí, lo determiné, bueno, quedó planteado, sí. Bueno, veo cómo lo comunico al cliente, también veo cada cuánto tiempo lo voy a revisar, esos requisitos, la normativa la legislación vigente puede cambiar constantemente, los requisitos de mi cliente también pueden haber cambiado. Entonces, cada cierto tiempo tengo que revisar y tengo que ver si en base a eso hubo algún cambio. Sucede mucho también en esto de también las prohibiciones a veces a las importaciones y demás hacen que las empresas empiecen a buscar nuevas materias primas o productos nacionales sustitutos, etcétera. Obviamente la calidad puede llegar a variar y obviamente terminas utilizando un proveedor que no sea homologado, que no esté aprobado. Entonces, a partir de eso, obviamente aparece el 824, que es, bueno, tenemos que definir los canales de comunicación en donde también yo voy a informar sobre cualquier cambio del producto para que el cliente sea consciente, ¿sí? No puedo hacer cambios en base a lo que definí anteriormente con mi cliente y que nunca lo vea, ¿no? O que nunca esté atento. La idea un poco de eso es potenciar este tema de decir, bueno, trabajemos en conjunto y yo te informo sobre cualquier cambio, vos estate atento y yo te defino los canales en donde te voy a ir comunicando estos temas, ¿sí? Bien. En la parte del requisito 8.4 habla de todo lo que tiene que ver con la evaluación de los proveedores y el seguimiento, ¿sí? De los controles, la definición de los controles que yo le voy a hacer a mi proveedor, ¿sí? En base a esto, la esencia de todo esto plantea que hay que definir controles a nuestros proveedores, no solamente controles a través de un checklist, por ejemplo, que pasa mucho que el cliente te manda un checklist para que vos le vayas completando y en base a eso definen, ¿sí? Y hacen la evaluación de vos como proveedor, de la organización como proveedor, sino también que vos podés llegar a definir también controles a través de auditorías o de visitas a los proveedores críticos. Hay muchas veces que las organizaciones realizan visitas a proveedores que no siempre entregan el producto de buena forma o con las condiciones esperadas para tratar de ayudarlos o de ayudarlos o de potenciarlos o de muchas veces también hasta financiarlos. Me ha pasado en una empresa que tenía de cliente a PepsiCo, que en definitiva nosotros a la salida de nuestro proceso, al fin de nuestro proceso, había que detectar si había partículas metálicas o cuerpos extraños metálicos que podían estar en el producto alimenticio. Entonces, ¿qué sucedía? Nosotros controlábamos visualmente. Finalmente vino PepsiCo en una visita, nos ayudó, fue recorriendo con nosotros las instalaciones y dijo, che, mirá, acá hay que poner un detector de metales. Y utilizamos dos detectores de metales que uno nos lo financió PepsiCo y el otro nos lo vendió bastante accesible. Y pudimos poner detectores de metales, ¿por qué? Porque obviamente durante todo el proceso productivo pueden haber desprendimientos de alguna
una viruta de metal en alguna mezcladora o en una cinta en donde había un túnel de frío, puede haber un desprendimiento de alguna tuerca, de algún tornillo, de lo que fuera, y obviamente eso puede caer en el producto, y si después eso llega al cliente, perdimos, ¿sí? Entonces también está bueno, en este caso, cómo colaboró un cliente en base a visitas, a una auditoría, cómo nos revisó, cómo nos controló, y podemos analizar las posibles oportunidades de mejora. Obviamente nosotros como organización tenemos que tener un registro de la evaluación de nuestros proveedores, o sea, ver cómo fueron evaluados, y vamos a tener una lista de proveedores homologados, o sea, proveedores que cumplen con los requisitos y que por lo tanto van a estar ok, ¿sí? Para trabajar o para comprarles o para que nos presten algún servicio. Por otro lado está el 8.6, que es la liberación de los productos y servicios. Si el producto está aprobado, cumpliendo con qué especificaciones, ¿sí? Y justamente qué controles se le hicieron y tener una trazabilidad sobre esos controles es fundamental. Pero por otro lado, si el producto en el 8.7 tiene algún defecto o que no está cumpliendo con las especificaciones, va a requerir de alguna corrección o de algún tratamiento, ¿sí? Frente a eso, está este resumen a nivel flujo, que es, por ejemplo, nosotros tenemos un proceso, ¿sí? Un proceso con una tarea o una operación asignada, y tras el control, si está ok, obviamente voy a tener mi producto aprobado. Pero si el producto no está aprobado, voy a tener un producto no conforme porque no cumple con algún requisito del cliente o con algún requisito propio interno mío o con algún requisito legal, etcétera, o con la especificación que yo definí con el cliente, ¿no? Y en base a eso van a haber 4 posibles acciones. Una posible acción es reprocesar el producto, ¿sí? Volverlo a trabajar bajo esta tarea para que directamente a partir de ahí sí cumpla con los requerimientos. Otra puede ser repararlo, ¿sí? Que puede haber una determinada parte que haya que cambiar y a partir de eso repararlo. Otra puede ser la reclasificación, puede ser un producto de menor calidad porque tiene algún componente o alguna parte que no cumple con los requerimientos. Puede ser, por ejemplo, no sé, los outlets de marca de ropa, etcétera, donde se varía la clase y se reclasifica. Y después lo que tiene que ver con, puede ser utilizado directamente para desecho. ¿Por qué? Porque es tratado como residuo industrial, por ejemplo, porque no cumple con los requerimientos y además puede poner en peligro la vida del consumidor de cualquiera, ¿no? Entonces, te conviene o puede afectar al cliente final. Entonces, preferible lo desecho, es un costo, es una pérdida, lo que fuera, pero me ahorro después posibles problemas o tener que hacer un recall de producto como hablamos recién, etcétera, ¿sí? Entonces también tiene que estar contemplada esta cuestión. Bien, ya saliendo de lo que es el capítulo 8, ya estamos entrando en el 9.1, en el 9 que es evaluación de desempeño, ya estaríamos en la C, en la C de check o la B de verificar, en donde por un lado se pide que justamente en el 9.1 lo que es el seguimiento, la medición y análisis y evaluación, ¿sí? Por un lado interviene acá lo que es la satisfacción del cliente, ¿sí? Que es el 9.1.2, en donde la organización debe medir la satisfacción del cliente. Ya a través de ahí pueden ser a través de encuestas de satisfacción, pueden ser llamados posteriores mediante el área de postventa para ver si la provisión del servicio o el producto está ok, o puede ser también el feedback que a veces te dan algunos clientes, dicen, che, muy bueno el producto, lo que fuera. Bueno, perfecto, eso también lo puedo medir como parte de una satisfacción positiva de parte del cliente. O los reclamos, la cantidad de reclamos que voy teniendo, eso también me va a impactar y me pueden servir para medir la satisfacción. Por otro lado, también va a haber otros indicadores o otros KPIs que son críticos para mi organización, por ejemplo, volumen de ventas, cantidad producida, tiempo de respuesta ante un requerimiento de un cliente, etcétera. Bueno, todo eso va a estar plasmado, ¿sí? En lo que es un tablero de comando, en donde en definitiva se definen todos los indicadores y se van midiendo cada cierto periodo y se van tomando decisiones o se va analizando en base a el cumplimiento o no de esos requerimientos. Un indicador, un KPI puede ser también la satisfacción del cliente, otro KPI puede ser la cantidad de reclamos, etc. Por otro lado está lo que es la auditoría interna, ¿sí? Un requisito que es el 9.2 que habla de auditoría interna. Bueno, generalmente lo que se define es que al menos una vez al año la organización tiene que hacer una auditoría interna. Esa auditoría interna se llaman auditorías de primera parte y esa auditoría de primera parte está realizada por la misma organización. ¿Para qué? Para verificar y analizar el correcto cumplimiento de cada uno de estos requisitos con lo que es el sistema de gestión de calidad, ¿sí? Y en definitiva vos analizás toda la organización en general y a partir de eso ves que se cumple o no y analizás también los posibles desvíos que pueden llegar a ocurrir.
Por otro lado está lo que es la revisión por la dirección, ¿sí? Que en definitiva es un análisis de todo lo que se vino haciendo, ¿sí? De la eficacia de todas las acciones que se plantearon, un análisis de la satisfacción del cliente, qué resultados dieron, si se cumplieron los objetivos o no, la cantidad de reclamos, los resultados de las auditorías internas, el cumplimiento o no de los planes de acción o los planes de mejora planteados en la organización para ver si se está trabajando bien o no, etcétera. Y también se plantean todo lo que son las acciones de mejora para el siguiente periodo, ¿sí? Y también lo que se busca a través de esta revisión, a través de los planes, en realidad, es tener un correcto control, un correcto seguimiento de que se estén cumpliendo. ¿Para qué? Para acercarnos cada vez más a lo que es la visión y la misión, ¿sí? De la organización. Y yendo al capítulo 10, por un lado está lo que tiene que ver con no conformidades y acciones de mejora, que en definitiva habla de que las no conformidades pueden surgir del producto en general, ¿sí? O del servicio, del sistema de gestión de calidad, por quejas, ¿sí? De parte del cliente, o de auditorías, las auditorías internas, las auditorías de clientes o las auditorías externas del organismo de certificación, ¿sí? Frente a eso, se van a plantear lo que son las acciones correctivas, ¿sí? Las acciones correctivas tienden a que se analice la causa raíz de la que originó este problema. Por otro lado, tienden a que se analice y establezca una acción correctiva de fondo, una acción que tienda a eliminar la causa raíz de este problema. Y por otro lado, definir controles, ¿sí? Pero también hay otro punto que es la corrección, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos plantear, por ejemplo, este posible problema, esta filmina no la van a ver en lo que le subí, después se la subo para que la tengan. Pero, por ejemplo, podemos tener una máquina que tiene parada de máquina por roturas excesivas en el packaging, ¿sí? En este caso, y también productos en mal estado, ya sea también por rayones y demás. O sea, esta máquina embala, es una máquina embaladora, y en definitiva está generando tiene roturas excesivas esa máquina, y a la vez afecta al packaging y a los productos que los deja en mal estado porque le va rompiendo las cajas y también tiene rayones en los productos que están siendo embalados, ¿sí? O sea, se ve que no es tan precisa. Y a la vez esto genera que se tenga que frenar la máquina, que se tengan que ver qué productos se fueron dañados o el packaging que fue dañado, reponer el packaging, ver si el producto también hay que reponerlo, etcétera, ¿sí? Generan también pérdidas económicas, clientes insatisfechos, etcétera. Analizando este caso, uno podría hacer un análisis de causa, que es que la maquinaria es antigua y con uso excesivo, ¿sí? Que no opera de forma correcta, en definitiva. La corrección podría ser reparar la máquina, planteando un mantenimiento correctivo. La acción correctiva puede decir, bueno, creemos o definamos un nuevo área de mantenimiento porque no lo teníamos que llamar a alguien de afuera, etcétera, y a la vez empecemos a aplicar mantenimiento preventivo a toda la maquinaria de la empresa, ¿sí? Que no lo veníamos haciendo, por ejemplo. Y después, controles. Bueno, implementemos un documento que permita que el referente de mantenimiento o el personal de mantenimiento vaya registrando los controles que se van haciendo en cada una de las máquinas y se pueda colocar o firmar en algún lugar de esa máquina para saber que esa máquina tuvo una revisión hace mucho o poco tiempo y también que, por ejemplo, el área de procesos, el área de calidad, etcétera, al hacer los controles pueda verificar que eso esté ok, ¿sí? Por ejemplo, esto sería el tratamiento, ¿sí? de un desvío, de una no conformidad que se puede dar a partir de acá, ¿no? Frente a estos procesos, y algo que también lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ahora lo llamamos de nuevo para que también quede claro, pueden haber 3 situaciones que se pueden dar frente a una auditoría, ¿sí? Que se puede llegar a plantear. Una es un quiebre total del sistema, o sea, una inconsistencia, un desvío grave, que no cumpla con un requisito de la norma, pero de forma grave, ¿sí? Un incumplimiento total de un requisito, que ahí se va a plantear lo que es una no conformidad mayor, ¿sí? Esa no conformidad mayor va a requerir una corrección y una acción correctiva, ¿sí? Que es lo que estuvimos viendo recién. Si hay un desvío puntual, también va a haber una no conformidad, pero va a ser una no conformidad menor, va a requerir una corrección y una acción correctiva también. Y si se detectan, también pueden haber oportunidades de mejora, ¿sí? Mejoras que el auditor pueda, tras la recorrida de la planta, tras el análisis de la documentación, pueda detectar que hay una determinada oportunidad de mejora, entonces surge o propone, o va a decir, se recomienda implementar tal medida que suena o se asocia a lo que es una oportunidad de mejora para la organización, ¿sí? Las primeras dos son desvíos
¿sí? Son incumplimientos, mientras que la tercera es algo que les lleva a la organización a poder crecer, ¿sí? Eso es fundamental que se entienda. Por último, hay que diferenciar algo importante, que es los problemas pueden ser los que estamos viviendo, los actuales, o los potenciales, los que van a suceder. Si son los problemas que estamos viviendo, van a requerir una corrección, como lo acabamos de ver. Va a haber que hacer un análisis de las causas, de la causa raíz que está originando este problema, y posteriormente voy a tener que definir una acción correctiva para ver después si verdaderamente esa acción sirvió, sumó, y no estoy teniendo ningún otro inconveniente, ¿no? Posterior. O sea, voy a tener que evaluar la eficacia de esa acción correctiva planteada. Si el problema es futuro, voy a tener que analizarlo como un riesgo y voy a tener que definir acciones preventivas, ¿sí? En este caso, orientadas a tratar de reducir la prevención, ¿sí? A reducir la ocurrencia, a definir nuevos controles que va a tratar de detectar la ocurrencia de esa acción, o por último, acciones que tiendan a mitigar o eliminar el problema, ¿sí? Siempre, después de estas acciones, voy a tener que siempre, al igual como vi cuando el problema es real, voy a tener que analizar la eficacia de esta acción, ¿sí? Qué tan efectiva o no fue la acción que yo definí. ¿Estamos? Sí. Bien. Bueno, con esto, por ahora, dimos un pantallazo general de lo que fue la ISO 9001. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Obviamente yo, como yo les dije, y si no preguntan también el año pasado, yo fomento mucho lo que es la participación, fomento que también de alguna forma ustedes como alumnos puedan aportar o ver si verdaderamente lo que están haciendo aporta valor, o sea, si lo que están haciendo, lo que están aprendiendo les sirve para poder llevarlo adelante. Y por lo tanto, dejamos en el campus virtual, ¿sí?, un listado, Alex, con 2 preguntas. ¿Estás ahí? Alex, ¿estás por ahí? Ah, está bien. Bueno, les digo yo entonces. Dejamos un listado con 2 preguntas, ¿sí?, las cuales ya están activas. Y la idea es que vamos a hacer algo que lo venimos haciendo, lo hicimos el año pasado, lo volvemos a hacer ahora. Tienen la norma subida, tienen la actividad subida, y la idea es que ahora mismo no, en el tiempo que ustedes quieran, pero va a ser las primeras 3 personas. Son 2 preguntas múltiple choice que tienen que ver con desvíos que pueden ocurrir dentro de una organización, ¿sí? Ustedes, como responsables de calidad y que están haciendo la auditoría, lo van a tener que asociar a un determinado requisito. Cada una creo que tiene 4 posibles respuestas y son 2 preguntas. En definitiva, lo que se va a buscar es que las personas que respondan en tiempo y forma, o sea, lo más rápido posible, y respondiendo bien, obviamente las 2, la idea es que tengan un punto más que va a influir directamente en el parcial. Eso está subido en el campus virtual y la idea es que lo pueden hacer de ahora en más. Obviamente, los primeros que lo hagan y lo hagan bien, ya lo van a tener correcto, y los que lo hagan mal, o que los que no lo hagan, no va a haber ningún inconveniente, tampoco va a afectar, tampoco va a fluir negativamente ni nada. La semana que viene vamos a tener un trabajo práctico, el cual va a ser presencial, y ya va a ser el planteo del primer trabajo práctico. Lo vamos a hacer acá, lo van a hacer en clase, ¿sí?, o lo van a hacer durante la jornada de clase, y va a ser individual, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión respecto a esto? Justo cuando estabas diciendo, estaba abriendo el campus y se me cortó todo. Hay 2 preguntas en el campus que hay que responder, no escuché la explicación. Sí, es así. Ahí estamos. Hay 2 preguntas en el campus, las 2 preguntas asociadas a desvíos, ¿sí?, puntuales dentro de la organización. Tienen un múltiple choice. Los desvíos están asociados a algún requisito de la norma. Lo que hay que hacer es analizar a qué requisito aplican y a partir de eso contestarlo. Las primeras 3 personas que lo contesten bien y que lo contesten más rápido, obviamente, pues son las primeras 3 personas, va a influir en un punto más para el parcial. La idea de todo esto es, a mí no me interesa tanto otras cuestiones más que
que empiecen a moverse, que empiecen a laburar desde el conocimiento, que empiecen a aplicar esta norma, que la empiecen a interpretar y que se empiecen a meter. La semana que viene van a tener un trabajo práctico, el cual es presencial, y la idea es que justamente ya la tengan un poco más en conocimiento. Los que decidan no hacer esto, está perfecto, yo no les voy a poner un arma en la cabeza para que lo hagan. Los que sí, obviamente las primeras 3 personas van a tener un punto más en lo que es el parcial. ¿Quedó claro? Sí, clarísimo, gracias. Perfecto. Bueno, chicos, entonces los dejo con esto. Los que lo quieran hacer, lo pueden hacer. Se toman el tiempo. No creo que les demande muchísimo tiempo. Y ya les va a servir para la semana que viene. Y bueno, los dejo con esto para los que lo quieran hacer. Todo esto se sube automáticamente en el campus virtual, así que después tenemos un seguimiento de quién lo hizo primero. Muchos éxitos para los que lo hagan. Un saludo. Si tienen alguna duda, me queda un segundito. Y si no, ya me despido. Gracias, chau, chau. Ahora Chao, sí. chicos. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Gracias, buena semana. Chao, chao. Chao, Martín, buena semana. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao, Javier. Hasta luego. Nos vemos, Leonel. Suerte. Chao, hasta luego. Chao, chao, Florencia. Chao, profe. Chao, chao, Agustín. Martín, ¿te puedo hacer una consulta? Hola, ¿se escucha? Se escucha, Marta, creo que se fue. Bueno, Ahí voy, esperemos. chicos, Si me están hablando, esperen un Dale. segundito. Dale. Listo, ¿qué pasó? ¿Cómo andas? Te quería Hola. preguntar por un trabajo práctico que estamos haciendo para otra materia. Activo cámara, sí. Dale. Para evaluación de proyectos, nosotros Sí. elegimos hacer termotanques solares y por el tema de las normas nosotros estuvimos buscando y demás, pero encontramos cuál es la que se sacó en una de las últimas resoluciones que se tiene que cumplir, pero no, estuve tratando de buscar y no encontré en ningún lado donde